Buenas noches y bienvenidos a este programa especial en el cual vamos a celebrar el primer año de vida de VINX, el canal del deporte asturiano, que tal día como hoy, un 20 de diciembre a las 22 horas, a las 10 de la noche, comenzó sus emisiones desde el Museo Fernando Alonso en el año 2016, como digo, hace justo un año, y precisamente con estas imágenes que vamos a ver a continuación. Bienvenidos al inicio de emisiones de VINX, el nuevo canal de deporte que se emite en Telecable, que celebra su gala de inauguración, de presentación a los medios, en un entorno tan incomparable como es el del Museo Fernando Alonso. Tenemos con nosotros una representación del mundo del deporte, encabezada por el director general de deporte, José Ramón Tuero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estas son las imágenes del inicio de las emisiones, ya histórico para nosotros, en estos 365 días, emitiendo 24 horas al día deporte, mayoritariamente asturiano, pues bueno, con hitos como el primer partido en directo del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, los programas que tenemos semanales de tertulias de Real Oviedo, del Real Sporting, de rugby, de baloncesto, Diario VINX, los programas especiales del verano. Bueno, hemos cumplido paso a paso la etapa del primer año y nosotros pues queríamos también celebrarlo con todos nuestros espectadores y para ello preparar un programa especial en el cual pues dar un salto en el tiempo y viajar al año 1981 para vivir con los protagonistas uno de los hitos también del deporte asturiano, como fue la final de la Recopa de Europa del Club Patín Cibeles contra el Sporting de Lisboa en ese año, en la Recopa de Europa, como decíamos. Vamos a ver a lo largo del programa especial que se inicia ahora mismo pues, imágenes inéditas de ese partido. Vamos a hablar con los propios protagonistas. El primer paso es empezar presentándolos. Tenemos con nosotros aquí en el plató a dos leyendas del Club Patín Cibeles, a los delanteros Juanchi y Lolo Paredes. Bienvenidos, Juanchi. Gracias por estar aquí. Un placer, Lolo. Gracias. Estás al lado de la Copa de su campeón, de la que hablaremos luego. Tenemos mucho que comentar antes de empezar. Y aprovechando también que pues, bueno, tenemos la suerte de contar con vosotros, el resto de compañeros están aquí con nosotros también hoy en esta noche especial en VINX, vamos a hablar un poco también de los orígenes del hockey sobre patines. Nosotros este año estamos echando los partidos del Astur Hockey, el equipo de grado que vuelve después de muchos años, un equipo asturiano a la Hockey Liga. Y bueno, todos sabemos que el hockey vivió su época dorada a finales de los 70, los años 80 en Asturias, pero muchos años antes en una serie de colegios, el Colegio El Pilar, el Colegio Santo Domingo de Oviedo, Juanchi, empezó el germen de lo que luego fue el Cibeles y otros equipos, ¿no? Sí, efectivamente. En Oviedo creo que empezó en el Euseba, aunque luego pasó al Santo Domingo, que donde creo que salieron el mayor número de buenos jugadores que hubo en División de Honor, y por otro lado la cantera del Pilar, donde también yo calculo que serían los años finales de los 50, 60, empezó también el hockey de la mano de un marianista que vino de Argentina, que era don Gonzalo. Tenemos ahí imágenes del padre Valdés, que es también otra de los referentes, ¿no? Del origen de aquella época de los años 50 del hockey. El padre Valdés, con el que estuvimos en un programa de Abriendo Huella de Camilo Sousa hace ya varios meses, y que nos contaba también pues, bueno, cómo era aquel equipo que llegó a ser campeón de España junior, que ganó al Barcelona, que causaba sensación allá donde iba. Sí, no, las categorías inferiores, yo creo que incluso el Santo Domingo en juveniles fue el primer equipo no catalán que quedó campeón de España. Y no solo en una ocasión, sino en dos ocasiones, creo. Y a la par, el Pilar de Pola de Arena, de aquella había dos competiciones, una era organizada por la Federación y otra la que se llamaba Juegos Escolares, que participaban equipos de colegios. Y el Pilar también quedó campeón de España en los Juegos Escolares. Y de aquella pues había jugadores que posteriormente encontramos en la Hockey Liga o la División de Honor como grandes jugadores internacionales, es decir, que el nivel ya era bueno y demostraba que el hockey en Asturias empezaba a sonar por España. El hockey en Asturias solo, que era un deporte pujante, llegó un momento en el cual el Santo Domingo, los dominicos, dejaron de, digamos, apostar tanto por el hockey, y en ese momento apareció una marca de chocolate, el Cibeles, que tiró para adelante con el proyecto y empezó a crecer ese sueño. Sí, ellos ya tenían un equipo en primera división bastante bueno, con jugadores salidos de la USEBA, como Cárcava, Fraile, etc. A los que se unió Juan Alberto, que fue un poco el nexo entre ellos y nosotros. Entonces, efectivamente, cuando los colegios no apostaron por el hockey, quedamos un poco huérfanos y ellos nos ficharon en bloque, digamos, a la gente que veníamos del Santo Domingo. Y ahí, bueno, pues en un año, no, en 2 temporadas subimos a División de Honor y desde allí pues estuvimos 12 o 14 años seguidos sin bajar.
Se subió en el año 75, es la primera temporada que se subió a la Hockey Liga actual, de aquella seguro que era la primera división, división de honor, y hasta el año 87 me parece que estuvo ininterrumpidamente el Club Patín Cibeles en la máxima competición. Hay un hito en la historia tanto del deporte asturiano como del hockey y por supuesto del Cibeles, que fue la final de Salamanca del año 80, de la que hemos hablado alguna vez aquí en Binks. Tenemos por ahí, me parece que también imágenes. ¿Qué recuerdas de aquel día que yo no sé que nos haya dicho antes? Bueno, pues recuerdo tocar al cielo. O sea, cuando un deportista toca el cielo, pues eso es la final de Salamanca. Fue inesperado el que ganáramos, fue un partido excepcional, rayando todos a un nivel altísimo, con el mejor competidor que nadie podía tener en ese momento, que era campeón de Europa, incluso campeón del mundo, porque eran todos internacionales. Y la verdad es que fue un partidazo donde todos pusimos ahí todo lo que había que poner, y eso es el cielo del deporte. Luego el infierno ya lo comentaremos. Vamos por etapas. Aquel partido parece que ganasteis 4-0 al Barcelona, que estaba plagado de internacionales y que ellos mismos, al final, después del partido, fueron a felicitaros y que reconocen todavía a día de hoy pues bueno, eso, el mérito, ¿no? Por empezar por el resultado, yo creo que ni nosotros mismos, si nos preguntan el día anterior, hubiéramos dado ninguno en una porra ese resultado, ¿no? Pero bueno, como dice Lola, a nosotros nos salió el partido redondo y pudimos contra un Barça. Bueno, quizá el Barça haya salido un poco a ese partido creyendo que lo había ganado ya antes, porque bueno, por historia y por jugadores. Europa, me parece, ¿no? Sí, venía a ganar 5 Copas de Europa, venía a quedar campeón del mundo con los 8 jugadores de la plantilla, venía a ganar la Copa del Rey. Es decir, igual llevaba 6, 8, 10 finales sin perder. Y bueno, tenían el partido no ganado, pero bueno, lógicamente salían con confianza. Nosotros no teníamos nada que perder. Exactamente, nosotros y salimos a hacer lo mejor que podíamos, sin nervios, sin ninguna presión, y bueno, tuvimos la suerte de que nos salió el partido redondo a todos, y de ahí el resultado tan abultado que surgió. Y lo que dices del final, si cuando se acaba el partido, que salta la gente, después de unos segundos hay una imagen donde se ve yo creo que es Vilapús y Vilacorta, en el centro de la pista aplaudiéndonos. Es decir, que yo siempre lo digo, es decir, ellos estaban orgullosos, entiéndaseme la palabra entre comillas, de que si alguien nos tenía que derrotar, que fuera el Cibeles. Es decir, que estaban por todos los valores también que tenéis, porque como decía también Lolo, veníais muchos de jugar juntos desde época juvenil, en el colegio, y también erais un equipo amateur, no erais, digamos, una potencia económica, por así decirlo, hoy que se habla en el deporte tanto de presupuestos y dinero. Como suele decir Javier Vega, amateur, pero amateur de los de verdad. Y sí, efectivamente, yo aunque era un poco más joven, era más joven de todos, pero claro, por ejemplo, Lolo y Javier Vega, pues igual llevaban juntos desde los 12, 13 años jugando. Luisín, pues que venía detrás, igual. Anselmo, yo creo que coincidió con Lolo en el Colegio del Pilar con 10 11 años. Es decir, que era un grupo que ya se conocían desde hace mucho tiempo, al que nos unimos un poco 2, 3 más, aquel equipo que ya había tal, y entonces lo completamos y lo redondeamos, ¿no? Lolo, de aquel día de Salamanca que estamos viendo imágenes, ahí fue una locura, tanto en Salamanca como luego el recibimiento aquí, y de aquella erais el equipo de moda, no solo de Oviedo, sino yo creo que de Asturias entera, ¿no? Bueno, sí, lógico, claro, es que eso fue un hito, ¿no? Ningún equipo en Asturias había conseguido ninguna competición nacional, ninguna copa, ninguna liga y tal. Y la verdad es que sí, el recibimiento fue apoteósico, nos recibieron ya, yo creo que fuimos en caravana prácticamente desde Salamanca con los aficionados que se habían quedado allí. Hicimos un alto en el puerto de Pajares y ahí ya se sumaron los que venían de aquí, y luego el recibimiento en el ayuntamiento pues fue algo inolvidable, saliendo todos a saludar a la ventana y tal, y al entrar del ayuntamiento, y la verdad es que fue todo inolvidable, estuvo muy bien. Fue un sueño, y también fue poner el listón muy alto para la temporada 80-81, en la cual jugabais la Recopa, defendíais el título de Copa, y en la Liga ya no erais tan desconocidos, digamos, ¿no? Y ahí erais un poco un equipo a tener en cuenta. Que ese año fue un poco el inicio de 2, 3, 4 años en el que estábamos, bueno, llegamos a quedar terceros de Liga, y bueno, estábamos yo creo que en plenitud todo el equipo. De ahí que al año siguiente repetimos final de Copa, además con el mismo rival, de aquella ya en Vic, y en aquella perdimos 5-2, aunque el resultado, si alguna vez vemos el partido, el resultado es muy engañoso, es decir, fue muy igualado hasta el final.
Y una semana antes de esa final jugamos la final de la Recopa de Europa, la que hoy Además, veremos con... os coincidió que eliminasteis, me parece que fue al Noia en semifinales de Copa, teníais que jugar la ida aquí en el Palacio, ir a Lisboa y luego ir a Vic a la final de la Copa del Rey en cosa de 2 semanas o así, ¿no? Eso es, sí, jugamos el partido de vuelta de semifinales, ganamos y luego teníamos la final de la Recopa de Europa en Lisboa y al sábado siguiente la final de la Copa del Rey en Vic. Creo que os pasó una cosa graciosa cuando veníais, me parece que de Noia, que llegabais al aeropuerto de Asturias y que había mucha gente recibiéndoos en la pista. Casualmente el día antes había llegado el Sporting de Gijón también de la final de la Copa del Rey y ponía la prensa que habían ido nada más que los familiares. Vosotros ya teníais como un groupies, como los grupos de rock, gente que ya os seguía siempre y que incluso sin haber ganado el título y solamente con ser finalistas ya estaba ahí pendiente. Bueno, la verdad es que también sí, era otro hito, o sea, repetir final no era normal, ¿entiendes? Y la verdad sí, es que nos recibieron en el aeropuerto. De todas formas, yo la anécdota que más recuerdo, no sé si la tendrás tú. Sí, tenemos por ahí unas imágenes, vamos a ir viendo recortes de la prensa de la previa de la final. Es la de Severo Ochoa. Que Severo Ochoa, Severo sí. Ochoa, Hay por ahí imágenes que luego veremos de Severo Ochoa en la prensa, que estaba en el aeropuerto, ¿no? Y nos recibió, bueno, yo estuve hablando con él y el presidente y tal, y bueno, como un genio que es, pues amabilísimo y informándose de qué equipo éramos, que habíamos ganado y tal, muy amable, la verdad es que estuvo muy bien. Que está por ahí Aquilino Carames, que dice que gracias a ese encuentro empezó a ser el famoso Severo Ochoa, después de quedar con vosotros. Estamos viendo, como digo, recortes de prensa, y pone ahí está la foto de Severo Ochoa en la parte de arriba de esta página, dice recibimiento apoteósico del Cibeles. Y estamos diciendo que es cuando veníais de Noia. De Noia, de la semifinal. Final. Y luego, efectivamente, jugamos la final en Lisboa y la semana siguiente la segunda final en Vic de la Copa del Rey. La verdad es que la temporada había sido muy, muy cargada. O sea, estamos hablando ya del mes de julio, sin dejar de jugar. Julio sin dejar de jugar. Estamos, no sé qué días, pero era el mes de julio. Y luego, pues bueno, nosotros tuvimos un poco ahí la baja de Javier Vega, que ya comentaremos, y también nos mermó un poco. Estos son previos al partido de ida, se jugaba doble eliminatoria, el partido de ida se disputó en el Palacio de los Deportes de Oviedo, y antes del partido la prensa evidentemente se estaba haciendo ya eco de la final de la Recopa. Vemos ya por ahí imágenes del propio Palacio de los Deportes, Juanchi, lleno a rebosar. Sí, no solo lleno, sino que afuera del Palacio pudieron haber quedado 1000 personas tranquilamente aquel día. Es decir, que si el Palacio tenía una capacidad más o menos de 4 o 5000 personas metiendo en los 8 bares que tenía y todo, quedó muchísima gente fuera. Además, de aquello fue simpático porque nos comentaban desde la directiva que tenían cantidad de solicitudes del Oriente, del Occidente, de Gijón, de localidades y que no podían, pero a lo mejor llamaban de Llanes, oye, necesitamos 50 entradas. Que la verdad que fue un partido, yo creo que el partido que más gente llevó al Palacio de los Deportes, pero con diferencia. Además de que estuviese la grada llena, Lolo, fue un partidazo, ganasteis 4-1 y fue una auténtica exhibición, ¿no? El partido fue increíble, porque además es que, oye, hay que tener en cuenta que los jugadores a los que nos enfrentábamos eran jugadores de los mejores del mundo. O sea, aquí estábamos hablando de Xiana, que Xiana hubo un momento en que estuvo considerado el mejor jugador del mundo. Era un zurdo que aquello no había quien tal. Bueno, y todos los jugadores de ellos eran buenísimos. Entonces, claro, son partidos a alto nivel, a muy alto nivel. Y bueno, de eso tenemos que estar contentos, de que nosotros podíamos ganar 4-0 al Barça el año anterior y luego 4-1 al Sporting de Lisboa. Era lo que decía un poco Juanchi. Nosotros la verdad es que teníamos un equipo muy conjuntado de atrás, porque efectivamente nosotros veníamos jugando de 5, 6, 7, 8, 10. Sí, y jugábamos de memoria. Y luego la verdad es que la gente que se añadía al equipo era como si siempre hubiera jugado con nosotros, porque primero fue Miguel Ángel, luego fue Luisín, luego vino Juanchi, y todos aquellos eran se iban acoplando perfectamente, ¿no? Bueno, nosotros estábamos Juan Alberto Veiga, Rojo y yo, creo. No sé si me dejó alguno. Ismael, perdón. Y luego los que se añadían, todo funcionaba muy bien. ¿Recuerdas quién metió los goles aquel día, Juanchi? En Oviedo, sí. En Oviedo yo creo que metió Luisín 2 y yo metí otros 2. Además, nunca se me olvidará, yo creo que fue en el último minuto,
un remate mío de media vuelta que pegó en la escuadra. Hubiera sido el 5-1. De todas formas, después de ganar 4-1, supongo que, no sé si la euforia entre el público o incluso vosotros mismos se disparó, porque la verdad que era un resultado para un partido a doble Sí, vuelta muy bueno. Era un buen resultado, pero nosotros éramos muy conscientes de, como decía Lolo, de que estábamos jugando contra internacionales portugueses, internacionales que Portugal quedaba campeón del mundo también como España, se alternaban un poco. Y sabíamos que allí, en los partidos en Portugal, la gente, el lleno que teníamos en Oviedo, allí lo tenían casi semanalmente. Es decir, ahí había mucha afición y sabían que nos íbamos a encontrar con una encerrona. Aparte veíamos las imágenes del Palacio de los Deportes, que estaba todo el mundo sentado, por lo menos las imágenes que veíamos nosotros, que contrapone bastante la imagen que vamos a ver de Lisboa, que está todo el mundo de pie, apiñado y casi encima de la cancha. Sí, es que si se le puede poner un hándicap al Palacio de los Deportes, a la gran instalación que es la separación que había entre la pista y la grada. No era tan caliente la grada como... La pista de atletismo enfriaba un poco, salvo en partidos como este, que claro, llenabas y aquello era un polvorín. Pero en muchos partidos, si la pista hubiera sido tipo la de Lisboa, bueno. Estamos hablando que era la quinta edición de la Recopa de Europa, que había empezado a disputarse en el año 76. Ningún equipo español había ganado todavía. El partido de ida se había vencido 4-1 en la ida en Oviedo. Además, la sede de la Federación Internacional de Hockey estaba en Lisboa. Estamos hablando que el Sporting era un rival con gran potencial y con mucho poder, digamos, a todos los niveles, con lo cual, evidentemente, no había que vender la piel del oso todavía. Y con esa mentalidad, supongo que viajasteis a Lisboa una semana después, supongo que fue del partido de aquí, ¿no? Sí, no, nosotros éramos conscientes. No, bueno, además nosotros sabemos que los resultados en hockey, esto no es fútbol. Ya, no es fútbol. Para el fútbol ya es otra claro, cosa. esto es como el balonmano, aquí se levanta cualquier resultado en una racha de 5 o 6 minutos, pero así todo nosotros allí yo creo que jugamos un partido dentro de las circunstancias, no jugamos muy bien, pero yo creo que dimos mucho la cara y la verdad es que tuvimos la mala suerte de que a un minuto del final nos hubieran metido el gol, porque yo creo que a los penaltis nosotros teníamos mucha experiencia en eliminatorias, y sabíamos jugar a los penaltis. Y de hecho nosotros ya con el partido así tan tenso, estábamos esperando a que llegaran tal, pero bueno, no pudo ser. Antes de llegar a este punto en el cual veamos también todas las imágenes del partido de Lisboa, vamos a ver los previos, ¿no? La llegada a Lisboa, y tenemos por ahí imágenes históricas, imágenes de archivo, en la cual se ve también, pues eso, todo lo que era las instalaciones del Sporting de Lisboa. Este es el Estadio Alvarade, el estadio del Sporting de Lisboa de fútbol, evidentemente, el equipo portugués, y al lado estaba la cancha del equipo de hockey, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de las instalaciones deportivas claro, estamos hablando de un club, uno de los punteros en Europa, donde tenía no solo el pabellón de hockey, sino tenía el gran estadio de fútbol y otra serie de instalaciones deportivas. Una ciudad deportiva, digamos. Sí, ¿no? Prácticamente. Y claro, estamos hablando del año 81, ya tenía su ciudad deportiva, es decir, estábamos hablando de un equipo de mucho prestigio. Justo ahora en este movimiento de cámara se ve que apenas a 100 metros del propio estadio de fútbol pues hay una serie de edificios, uno de ellos es el pabellón de juego, y ahora vamos también a ir viendo en estas imágenes de la época pues lo que fue la concentración previa al partido. Yo no sé si de aquella estáis acostumbrados a lo mejor a concentraros antes de un partido, pero supongo que casi se viajaba, si no en el día antes, o que era un poco... Bueno, no, a Barcelona siempre viajábamos el día anterior, salvo yo creo que fue una temporada que viajábamos el mismo sábado por la mañana, pero lo hacíamos vía Bilbao. Normalmente solíamos viajar el sábado y veníamos el domingo por la tarde. Y cuando jugábamos aquí en Oviedo, Andrés ya había cogido, bueno, en esta época, digamos, un poco dorada del Cibeles, ya había cogido también la costumbre de concentrarnos el sábado por la noche aquí en el Hotel La Gruta. En La Gruta, ¿no? Aquí... La Gruta, sí. Y esta concentración, bueno, esta es un poco más porque yo no sé si fuimos un día o dos antes, no recuerdo exactamente, al igual que luego la semana siguiente a Vic. Y sí, bueno, la época era finales de junio y había buen tiempo, el hotel tenía piscina y bueno... Pide tomar el sol como equipos profesionales, ahí, el día anterior relax en la piscina. Se os ve de todas formas con cara de concentración y evidentemente pensando en lo que teníais por delante, ¿no? Sí, tampoco es que bueno, relajados. estamos en un momento de relajación en la piscina, charlando, pero bueno, por dentro está lo que teníamos el día siguiente, que sabíamos que era el partido más importante de la historia del club. Entonces, bueno, y el mismo Andrés Caramés, que para eso
no permitía salirse mucho de tal, prefería tener los jugadores concentrados en lo que habíamos ido que no de distracciones. No perder un poco los orígenes, ¿no? No perder la concentración del partido. ¿Qué recuerdas tú, Lolo, de esos 2 días del hotel, justo antes de, digamos, como la calma que precede a la tempestad, ¿no? Sí, pues nada, la verdad es que lo estoy viendo ahora detenidamente y tengo mucha nostalgia porque hay jugadores que ya no están. Sí. Y bueno, nada, lo que recuerdo yo es un poco nada, lo que decía Juanchi, que estamos con una calma tensa. Estamos con una calma tensa sin hacer ningún exceso de ningún tipo, descansando y sabiendo que el partido iba a ser como fue. O sea, eso lo sabíamos, que iba a ser como fue. Queremos también que este programa especial sirva también de homenaje, como dice Lolo, a los jugadores y técnicos y personal del Cibeles que ya no está. Tenemos aquí el stick de Pedrín Valdés, que fue uno de los jugadores que jugó. Francis. No está Francis, no está Andrés Caramés, no está el delegado, el Moro. De esas imágenes que estamos ahí. No está Félix. Claro. Es que, bueno, faltan bastante. Produce un poco de nostalgia. De nostalgia que sirva también de homenaje para todos ellos, que también tienen una parte fundamental en la historia que vamos a contar hoy, porque lo hablaremos a lo largo del programa y también en la parte final. Ya de aquella erais una familia, digamos. Ahora lo sois todavía más, pero de aquella ya erais como eso, parientes, sí, digamos, ¿no? Yo siempre lo dije y siempre lo decimos todos, ¿no? Yo creo que uno de los factores que influyó en el éxito, aparte del deportivo, que lógicamente se juntó un elenco de buenos jugadores, yo creo que era la relación que había entre ellos. Éramos amigos. Y la palabra amigos abarca mucho, no abarca solo el ir a entrenar y tal, abarca... Sino uno que sos compañero de trabajo y otro amigo. Abarca mucho más. Y eso es lo que seguimos manteniendo en el tiempo, que es lo difícil. Estamos hablando ahora 37 años después o 36 años después de esta final y seguimos el grupo de amigos, con algunos años más y tal, pero seguimos. Pero esa característica yo creo que fue importantísima en esa época y fue la base de todo lo que se mantiene ahora mismo, el famoso espíritu Cibeles, ¿no? Había otros equipos que a lo mejor os podían ganar por presupuesto o por lo que fuera, pero no por esa unidad que teníais vosotros. Y te diré una cosa, en los europeos que jugamos ahora de veteranos, más de un jugador, principalmente catalán, nos lo dicen. Los admiramos no porque hayáis ganado, sino por el espíritu que se os ve como equipo, es decir, que aún mantenéis ese espíritu de equipo. Es decir, no es decirlo, es demostrarlo, es decir, nos ven, cómo convivimos, cómo vamos todos juntos a un sitio, a otro, el ambiente que hay. Aquí ya habéis estado varias veces en Bings y nunca venís 1 o 2 solos, siempre venís 5 o 6, sí. Vais todos siempre juntos, no sé si a todas partes, pero bueno, luego hablaremos de todo. Es importante, en cualquier juego, yo creo que en cualquier deporte de competición, sobre todo si es de alto nivel, la creación en el equipo al final se demuestra también en el juego, ¿no? En la alegría del juego, en la alegría de los entrenamientos, entrenas con más gracia. Yo creo que todo tiene su importancia y eso es una de las... Bueno, vamos a ir un instante, unos segundos a publicidad. Hasta ahora estamos viendo la parte, digamos, más relajada, lo digamos el hotel, la piscina, el viaje, la victoria 4-1. De vuelta a publicidad empezaremos ya a meternos en la cancha del Sporting de Lisboa y empezaremos a ver lo que algunos medios denominaron una batalla campal, otros denominaron un atraco, otros, pues bueno, veremos también los titulares de la prensa de aquel día. Y, como digo, un instante de publicidad y estamos de vuelta aquí en el aniversario de Bings y en el homenaje al Cibeles de 1981. Estamos aquí de vuelta en el plató de Bings, en el especial con el Club Patín Cibeles de 1981. Teníamos hace un momento a Lolo Paredes y a Juanchi. Hemos cambiado de la vanguardia, retaguardia del equipo. Tenemos con nosotros al portero Ismael y a Luisín, el medio cierre, como... Defensa medio. Defensa medio. Bueno, la parte de atrás del equipo, que también tuvo mucho que ver en esta final y en toda la trayectoria de esos años gloriosos del Cibeles, Ismael. Veíamos hace un momento esa concentración en el hotel, era donde habíamos dejado al Cibeles. ¿Qué recuerdas tú también de esos momentos previos antes de ir al partido? Sí, estábamos, me lo comentaba Lolo Paredes ahora, que Juanchi me lo decía, que cuando veías que siempre las piscinas estábamos de fiesta, riéndonos mucho, y en cambio en este partido estamos muy serios. Estábamos, no sé, Una responsabilidad, ¿no? Pues posiblemente sea eso, sí. Sí, pero...
Luisín, tú además venías de haber jugado en el Pilar, en el Kiber, en los años 70, y eras también uno de esas incorporaciones que hablábamos antes con ellos dos, de que llegabais al equipo y os integrabais muy rápidamente. Sí, a ver, yo fiché por el Cibeles en el año 77. Pasaron 3 años donde, bueno, el equipo estaba prácticamente hecho. Yo me fui acoplando y luego, bueno, en el año 80 fue cuando llegamos a la final. Llegamos a la final, además, bueno, lo del final fabuloso, pero anteriormente tuvimos un partido por el medio que llegamos de suerte porque nos tocó una eliminatoria con el Natación, fue con el Natación donde pasamos por los pelos, porque ahí había habido parecido a lo de Portugal. Y luego ya nos tocó una serie de ellos ya que ya en el año 80 ganasteis la Copa, pero quedasteis novenos en la Liga. Quiero decir que también no erais los equipos de arriba del todo, y por eso también fue a lo mejor incluso hasta más sorpresa para el propio Barcelona. Sí, no, nosotros empezamos a ser, digamos, un poco, digamos, Cibeles de la figura de campeones de tal a partir del año 80 de lo de la Copa. Anteriormente el Cibeles tenía una imagen y tenía un equipo consolidado y tal por los jugadores que había tenido, Juan Alberto, Gallo y todos aquellos que... Vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a irnos a Lisboa en el año 81. Tenemos por ahí unas imágenes un poco turísticas. Ismael, yo creo que vosotros turismo pudisteis hacer muy poco, ¿no?, esos días. Sí, esos días poco. La verdad que estabais ya casi, como decíamos antes, con Andrés Caramés concentrados, y que no os dejaba tampoco mucho margen de maniobra, ¿no? No, claro. Estamos viendo ahí las imágenes de esa época de Lisboa, una ciudad que, bueno, como cualquier capital europea, ha cambiado mucho en estos 36 años. Y supongo que el ambiente de hockey que había en Portugal era bastante similar al que había aquí en España, y era una afición bastante, bueno, que entendida, ¿no?, también en hockey. No, yo diría que el ambiente que hay en Portugal era muy superior al de España. Quizá era la Asturias, el Oviedo de nuestra época, el que se aproximaba más a lo que eran los portugueses. El hockey en Portugal, un campeonato de Europa, un campeonato del mundo en España, tenía menos movimiento que un campeonato del mundo o de Europa en Portugal. En Portugal los partidos eran especiales y los campeonatos impresionantes, y la figura de Livramento estaba por ahí siempre, que era, por cierto, el entrenador del Sporting de Lisboa. Ese equipo que se enfrentó a nosotros, el entrenador era el mejor jugador del mundo, Sí, una leyenda del hockey. que era Livramento. Bueno, pues después de recuperar un poco y ubicarnos en este año 81 en la capital de Portugal, vamos ya a empezar a ver imágenes de la cancha. Supongo, Luisín, cuando llegasteis allí visteis todo el ambiente que había, que no entraba un alma más, que donde posiblemente pudiesen entrar 2.000 espectadores había como 5.000, tenía que haber sido, vamos, espectacular, ¿no? Bueno, sí que fue espectacular. Lo que sí, nosotros ya nos imaginábamos ya lo que iba a pasar allí, porque Livramento en el partido de ida en Oviedo ya nos lo había dicho, que Portugal, Lisboa, que iba a ser un infierno, y nosotros íbamos un poco preparados para ello. Lo que nunca nos imaginamos fue que pasase luego lo que pasó, pues, de la forma tan dura que se jugó. Estamos viendo la salida a la cancha, los instantes previos al partido. Ismael, ¿qué recuerdos tienes ahora viéndolo? Porque me parece que no habías visto nada, ¿no? Es la primera vez, 36 años después, que puedes ver el partido. Absolutamente nada. Nunca vi ni una imagen de ese partido, y de otros muy pocos, ¿eh? 2 o 3 partidos vimos en toda nuestra carrera. Ver esto es verdaderamente espectacular. Es como un agujero a través del tiempo y estás viendo... Sí, pero es que, caray, se te pone muy nervioso, porque también comentaba a mis compañeros, es que es verdad que estamos en una época muy buena, pero fue la gran derrota de nuestra carrera, fue esta. Hay que recordar que veníamos de un 4-1 en el Palacio de los Deportes de Oviedo, sí, que evidentemente los goles se compensaban, habiendo perdido, por ejemplo, 3-1, 2-0, se hubiese ganado la Copa, y evidentemente era un hito en la historia del Cibeles y del deporte asturiano, claro. Sí, no, eso que dices de 3-0, no, los goles no varían doble. No, pero digo 2-0 sumando. Bueno, sí, claro. O 3-1, claro. pero claro, sí, porque al final el resultado final del partido fue 5-2, sí, que es verdad que, por ejemplo, en deportes como el fútbol, si metes 2 goles, claro, o sea, metes más goles fuera, ahí has ganado tú, pero bueno. En este caso no era así. Lo que sí teníamos claro es que el partido era muy difícil. Sabíamos la dificultad que tenía, pero nosotros cuando vimos que estábamos por delante de ellos, que yo creía que había sido 1-0 a nuestro favor, y al parecer fueron 2-1. En ese momento yo sí que creí que podíamos ganar la Recopa.
El primer gol lo anotó el Sporting de Lisboa 1-0, pero empató rápidamente Francis a pase de Lolo Paredes en el minuto 8 y a continuación el propio Lolo marcó a pase de Juanchi el 1-2, con lo cual en ese instante con el 1-2, Luisín, supongo que lo veríais muy cerca, aunque bueno, evidentemente el rival era temible. Bueno, nosotros por suerte siempre fuimos bastante precavidos en este sentido. Nos pasó un poco lo de Salamanca también, ¿eh? Nosotros en Salamanca cuando empezamos marcando 1-0, lo que se ve en la televisión, se ve los abrazos y se ve todo eso, pero lo que no se ve es que nosotros lo que nos decíamos era, bueno, tranquilos que sabemos cómo va esto. Con el 2-0 seguíamos ahí medio, con el 3-0 ya dijimos podemos y con el 4-0 dijimos a por ellos. Aquí con el 2-1 no las teníamos todas con nosotros porque sabíamos que... Bueno, aparte quedaba mucho partido porque había sido bastante al principio. Y que se fraguaba, se veía el ambiente que eso, que no podía acabar así. ¿Cómo se vivía el partido desde la cancha? Es decir, el ruido del ambiente, la gente, que no entraba un alma más ahí en la... ¿Eso se llega a notar o estabais muy...? Mira, jugamos en muchísimas pistas, pero sin ninguna duda, en ninguna como esta. Porque claro, sin Oviedo habría más gente, pero claro, la distancia que tiene cuando juegas en el Palau en Barcelona, pues también. El ambiente, la cantidad de gente que había y la presión que había aquí, no la vivimos nunca en ningún partido nuestro, ni ningún partido con la selección española. Míralo. Ese fue el gol. Ese es el gol de Lolo. ¿Ves cómo marcamos primero nosotros? Sí, pero ese es el tercer gol, el 1-2. Mira, vemos ahí la afición desplazada, que estaba detrás de la portería. De la portería del Sporting en esta jugada. ¿Recordáis cuánta gente había ido desde Asturias al partido? Porque hay crónicas que hablan de 350 entradas. No sé los que fueron, pero sí las anécdotas de la gente que estuvo en el partido de no poder moverse. Mi hermano me decía que fumaba de aquella y no pudo fumar en todo el partido porque era imposible llevar el cigarro a la mano. Y la gente que fue no lo sé, pero fue espectacular. Sí, ahí veíamos el gol de Lolo, el 1-2, que era todavía evidentemente en la primera parte. En ese momento ellos tenían que meter 4 goles para ir a la prórroga, que fue lo que acabó sucediendo. Y veíamos que incluso ganando 1-2 hubo más oportunidades. Y bueno, lo que decías, Luisín, que no os arrogabais nunca ante ningún rival. No, y además yo siempre lo comenté, bueno, y eso lo vivimos todos. Hubo un momento de partido en el que el Sporting estaba jugando con su equipo de gala y el equipo de gala era prácticamente la selección portuguesa campeona del mundo y no podía con nosotros. Y Livramento tuvo que sacar, bueno, son esos lances de partido, pero para poder, digamos, abrir brecha y dejarnos un poco sentados, tuvo que cambiar prácticamente a todo el equipo y sacar a los matarices. Entre ellos siempre dijimos a un jugador Carballo, un Víctor Rosado, que, bueno, unos hermanos que había también, que aquello era leña por encima de todo, y a partir de ahí fue donde ya empezó la leña. Empezó la cosa a dividirse un poco y el equipo a quedar frenado y ahí fue donde nos empezaron a marcar los goles y ahí fue el cambio. Pero con el equipo titular, digamos, que era el equipo... Digamos, jugando a hockey no nos ganaron. Cuando empezaron a hablar de otro deporte, empezaron ya las cosas el cambio empezó ahí. A cambiar. Veíamos ahí el empate a 2, que también fue bastante rápido por parte de ellos, y la afición y el ambiente que había en la cancha. Y bueno, Lo que me está sorprendiendo es lo bien que se ve. Se ve estupendamente, un partido rapidísimo. El hockey de antes no cabe duda que era muy vistoso. Y aquí está viendo lo vistoso que era. Lo rápido, ¿no? Que se pasa de una portería a otra, que es como transiciones... Tirando a puerta continuamente. Es que además estamos con la imagen del partido de Salamanca, que era blanco y negro, y ahora nos llama... Estamos hablando del año 81, que mucha gente tenía televisión en blanco y negro todavía en casa, claro. Y que el color era una cosa todavía casi por descubrir, ¿no? Claro. Una época, pues, bueno, que evidentemente temas de patrocinadores, de marcas deportivas, de equipación,
Ismael cambió muchísimo, ¿no? De entonces a ahora. Hombre, es que Tú que eras portero tienes que sufrir a lo mejor de sobre todo las protecciones. Sí, lo que cambió mucho, sobre todo, no solamente son las protecciones del portero, la vestimenta, sino la forma de parar de los porteros. Era totalmente diferente. Como estás viendo aquí los porteros, y el portugués también veo que era muy del estilo que paraba yo, parando muy afuera, patinando mucho, lo cual hacía del portero un puesto muy vistoso. El portero ahora, que posiblemente paren muchísimo, pero se convirtió en un puesto mucho menos vistoso. Más estático, ¿no? Que era el de, son posiciones, es cubrir portería. En cambio, el de antes era un puesto muy lucido, el de portero. Hemos visto, me parece que era ya el 3-2, otro gol del Sporting, que estaba ahí pues comenzando la remontada. Luisín, en ese momento en el cual ellos empiezan a meter algún gol, también apoyándose en esto que decías tú del otro hockey, ¿no? Un poco del juego subterráneo. Vosotros que recuerdas si hablabais entre vosotros, ¿qué os decíais? No, nosotros siempre fuimos conscientes de la situación y de la dureza que había y todo, pero nosotros teníamos lo que ya comentó Lolo anteriormente, esperábamos siempre poder llegar a la próloga, porque nosotros era así, aunque nos metieran los que nos metieran, pero que pudiéramos llegar a la próloga y aguantar lo que era la tanda de penaltis, es que... Vosotros tenéis una confianza absoluta en los penaltis. Es que era... Lo habéis dicho todos, ya lo teníais como Es que claro era porque los tirábamos bien y porque teníamos un portero que los paraba todos. Las cosas como son. Tú, Ismael, estabas convencido también, evidentemente como portero, de que... Mira, ahí, mira, en esa imagen, en esa imagen, por ejemplo, Sí, ya es la imagen de que cogen a Lolo Paredes en una... ¿Es Lolo? No, es Francis. Está ahí Francis o Miguel Ángel, ya no me acuerdo quién, Miguel Ángel. El número 3, sí. Ahí ya fue un palo de esos de... Ahí ya Comentaba antes Juanchi de los moratores en el vestuario, las marcas, parecía que veníais no de jugar al hockey, sino de la guerra casi. Es que nosotros cada vez que tenías que disputar una pelota en una esquina donde tenías que protegerla, que tal, te caían por todos los sitios. Es que te daban como si fueras un animal. ¿Y el arbitraje miraba para otro lado? ¿Qué pasaba? Es que el arbitraje, yo lo entiendo también. Yo me imagino un tío solo que se posa de un avión con una bolsita para pasar la noche en Portugal, que va a depender de él, de que tenga que pitar lo que tenga que pitar. Si pita lo que tiene que pitar, no llega vivo a su casa. Y esto no es el fútbol que queda grabado, que se puede ver, qué tal. En el hockey Hemos tardado 36 años en verlo, con lo cual pues mira, si llega a pasar algo grave no habría copia. Nosotros en estos partidos se solía pedir, cuando eran así muy tal, se solía pedir un delegado federativo a nivel internacional, podía venir alguien cuando la cosa era muy crítica, pero tampoco valía para nada. Los embarques en Portugal no fueron nuevos. Ahí estamos viendo el portero que decías tú, que salió bastante, ¿no? Claro. Luego te voy a comentar una intimidad que nunca comenté, referente a los penaltis y el final del partido. Ellos quizá lo sepan, no se los graban. Fíjate la seguridad que teníamos en los penaltis, que poco antes de meter ellos el gol, y faltaba un minuto para acabar la prórroga, tuvimos una ocasión de gol que fallamos, ¿no? Y entonces yo me levanté y dije, ¡ay, qué pena! Pero luego dije, bueno, ¿cómo vamos a ganar a penaltis? Estabais totalmente convencidos, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que a lo mejor incluso ellos sabían que a penaltis perdían el Sporting o no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sabían que no ganaban, ¿no? Lo sabían. No, había una cosa que estaba muy clara, que siendo la tanda de penaltis donde decidía un jugador y un portero, teníamos más, digamos, como portero era más portero Ismael que el portero de ellos, O sea que es que Ismael en aquel momento estaba como catalogado, decirte el mejor no, pero el segundo, porque bueno, estaba Trullols por su historia y tal, pero empezaba Ismael ya a despuntar, O sea que... Seguimos viendo aquí más momentos en los que el juego se paraliza, protestas también. Supongo que según iba pasando el partido, la dureza de ellos se iba recrudeciendo, ¿no? No me acuerdo de la dureza, no me acuerdo de un partido rápido, dinámico. Pero yo viéndolo ahora no me lo imaginaba tan rápido. Sí, no, es que de hecho el operador de cámara no, mira, ahí está a punto de salvas un gol. Digo que el cámara prácticamente no puede seguir el juego en muchos momentos porque se va de un sitio para otro. Es que es un partido electrizante. Sí, está, me parece que Lolo nuevamente, que es parado en falta.
a veces da la impresión que está como a cámara rápida. Sí. Sí, no, de hecho, tiene esta calidad de Sí, cine sí, que, sí, sí. que, bueno, pues le da como un color especial, ¿no? La verdad que es como estas postales antiguas y la verdad que es un lujo para nosotros poder Parece poder verlo. increíble que en 30 años o 30 y pico años no hayamos visto nunca esto, fíjate. Había notas de prensa que decía que el partido se emitiría en diferido y ahora lo estamos viendo 36 años después. Es casi como un incunable que hemos conseguido recordar y recuperar de la historia. Vemos ahí un tiro que cuando Pues me parece que una, íbamos perdiendo jugada, 3-2. una jugada mía precisamente, que bueno, así de esa postura solía fallar muy pocos, porque siempre, siempre los tenía muy bien colocados. Mira, aquí esta es la jugada de Lolo Paredes, donde lo engancha, mira, Bueno, vemos ahí un puñetazo a totalmente Lolo flagrante. Paredes, lo acaban de enganchar con la curva del Stee y por el cuello, que no lo degollaron de petaca. Oye, es y increíble luego esto, a yo partir no de me aquí, acordaba nada de esto. a partir de aquí ya es todo el follón Sí, sí, ya. es una tangana continua. Y ese soy yo. Soy No, yo. es- Soy yo. Estaba Sí, en sí, la es otra que- portería. Fui. Es que justo cuando estaba levantando Lolo, el jugador del Sporting que venía No, no, pero aprovechó ¿Y para cómo dejar ahí un íbamos, en recao. este momento, cómo íbamos? Me parece que en este momento, por lo que teníamos ahí apuntado, íbamos perdiendo 3-2. 3-2, debíamos de estar ahí con el 3-2. Claro, ellos necesitaban dos goles y más primer todavía. tiempo todavía, ¿eh? Todavía estamos en el primer tiempo, sí, la verdad que, como decías, el juego es muy rápido y muy eléctrico. Y vemos ahí también no sé si utillero del Sporting en la cancha, la presión. No, es el nuestro. Ah, es el- es el nuestro. Lo que Ah. pasa que era Félix, que Sí. trae una camiseta con unas rayas y parece del Ah, Sporting. pensaba que era de. Y digo, No, no, qué no, raro es- que encima está el utillero de ellos quejándose, digo, encima de lo Sí. que están dando, ¿no? Ellos aprovechaban cualquier situación ya pero ellos no era para discutir. Ellos en el momento que había un poco de gresca, ¿qué tal? Ellos venían a machacar. O sea, ellos venían a pegar. Y un poco a descentraros y a sacaros del partido. Y a sacarnos del tema, porque la prueba está de que Otro paradón ahí espectacular de Ismael, como te tiraste como un gato ahí por, por la bola. Sí, señor. La verdad que está siendo emotivo, ¿no? El Sí. recuperar estas imágenes. Sí, porque nos estamos dando cuenta, ahora nos estamos dando cuenta lo que hubiera pasado si hubiéramos ganado. Es que si ganamos... lo que pasa que claro, hay una cosa que quiero contaros del alcalde. Sí, sigue, Luisín. sigue. no, que digo yo, que visto así, falta el sonido, que claro. Sí, el ambiente eso del era lo que ruido te que habría, impresionaba porque aquello, y hasta sonarían los palos también. Que cada vez que había un choque ahí entre palos, pues eso... Contabas Mira, una- sí, la noche anterior a esta final nos llegó un telegrama o una llamada telefónica o algo del alcalde en el que decía que si ganábamos la final en Oviedo se haría... Joder, qué interesante. Gol se supone que es el 4-1 de ellos. Mira, pues 4-2. Pues así, es un gol que sube al marcador y que posiblemente no tuviera que haber subido. Fue algo extraño, sí. No tenía que haber subido, pero... Bueno, viendo el ambiente que hay, como para anularlo. Pues Contabas mira, una anécdota sí, del alcalde, era que- Luis Riera, me parece, ¿no? Así Alcalde es. de Oviedo. Y entonces nos llega una y nos dicen que si ganamos, que en Oviedo se hacía mediodía de fiesta. Es Para decir, todo el mundo, antes todos los había, funcionarios, toda la había gente. mediodía Sí, de sí, fiesta, se podía hacer un mediodía de fiesta para que entonces al llegar nos fueran a recibir y sí. Bueno, es que de aquella hay que recordar que de aquella el Real Oviedo estaba en segunda división, llevaba años fuera de la primera, erais evidentemente los embajadores del deporte obetense. Sí, porque claro, sí, el de fútbol no estaba arriba y entonces no estaba muy arriba. Y nada, que se puso de moda. También son circunstancias, ¿eh? Ahora vuelve a pasar todo esto y a lo mejor no pasa lo mismo y con un equipo incluso mejor que el nuestro. Pero las circunstancias estaban a favor de nosotros, a favor del hockey. Y sí, y al ser un... Otra parada allí. No había tanto deporte, digamos, como hay ahora. La En aquel- globalización, ¿no? Famosa de en que claro, en aquel tiempo pues estaba el Oviedo, digamos, y el Cibeles. Y luego ya se empezó a crear el balonmano. Había que hacer captación de socios y para todo no daba. Vino el baloncesto. Empezaron los clubs por allí cerquita, el Pumarín, que subió a tercera, tal, y todo el mundo pedía socios y pedía captación de tal. Se y estiró empezó- demasiado la cuerda, ¿no? Claro. Y prácticamente la gente era la misma, tenía que salir siempre del mismo sitio. Entonces, bueno, Pues, joder, es que ver esto es emocionante. Y además, fíjate que mi hija mayor nació 2 horas antes de jugar este partido. Estábamos en masajes, yo estaba en la habitación con Miguel Ángel y fue cuando me enteré que había nacido. Y se iba a llamar, y se llamó Ana,
porque si hubiéramos ganado la gente empezó a decir, la prensa, tiene que llamar Victoria, se tiene que llamar Victoria, y como perdimos no se llamó, y entonces llamo Pero Victoria. Si hubiese llamado Victoria, ¿hubieses ganado? Sí, sí, seguro, claro, naturalmente, es que además la gente me lo dijeron y se iba a llamar Victoria, pero como perdimos no, y entonces lo que hice fue, pues a mi hija que tengo, una hija pequeña que tengo ahora de 4 años, Sí. ella se llama Victoria, ella cogió el Con nombre. 30 y pico años De de diferencia. retraso, pero Eso es. bueno. Seguimos viendo imágenes del partido. Vemos ahí nuevamente a Lolo, que se había recuperado de la tangana de antes, ¿no? Y de los golpes recibidos en la jugada que comentábamos con anterioridad. Y lo que decías, Luisín, el partido, hubo un instante en el cual se estaba jugando un poco distinto al hockey, porque ellos estaban, pues eso, intentando hacer las cosas de una manera muy poco deportiva, ¿no? No, ellos a partir de la jugada donde se vio la agresión y todo aquello, ellos empezaban a ser peligrosos, porque... Esa jugada que había dos jugadores cogiéndole la camiseta. Pero no es coger, es que te estaban dándote, es que no se aprecia, pero era por donde entraban ellos, salían chispas, eso ya de todas. Hombre, yo a mí personalmente me queda la satisfacción de que un año después nos tocó jugar en Montrés una Copa de Naciones, que fuimos con el Cibeles, íbamos como España, pero fuimos como el equipo del Cibeles, y nos tocó jugar, era como un pequeño campeonato del mundo, Un mundialito, como con los esto, 10 mejores del mundo. Y nos tocó jugar contra Portugal, que eran precisamente todos esos componentes que había ahí. Y había cuentas pendientes, ¿no? Y había cuentas pendientes. Y ahí sí nos pusimos las botas y aparte ganamos el partido, que ganamos 4-3 y les quitamos el título, se lo dimos a Italia. Porque si ellos hubieran ganado, eran ellos campeones y se lo dimos a Italia. Y aquello marcaba mucho porque ser campeón en Montrés era como un, Sí, era un torneo campeonato muy del importante. mundo. Y esa fue, digamos, un Una poco pequeña satisfacción, pero bueno, evidentemente Sí. no compensa el no haber conseguido el Por título supuesto, aquella por supuesto. tarde en Lisboa. Estamos viendo más paradas de Ismael, porque bueno, en esos momentos llegaban casi en goleadas, ¿no? Hombre, claro, es que llevamos 3-2, imagínate, ellos tienen que meter goles y los metieron, eso fue lo malo, que los metieron. ¿Vosotros habíais jugado alguna vez ya en Portugal antes de este partido? ¿Habíais tenido alguna eliminatoria en esa misma edición de la Recopa? No sé, ¿qué Supongo que- eliminatorias fueron? No, ¿Cuáles no, fueron las no, eliminatorias que no, tuvimos? Las eliminatorias en esa fue... la Ita- primera Italia, fue con ¿no? el Pordenone en Italia. La segunda con el... Jugamos ¿no fue Con el Venecia? Montrés, la segunda fue con el Montrés y la tercera fue con estos. Fueron las tres eliminatorias, ¿no? Pordenone, Montrés. Que una de las eliminatorias, para pasar, no sé si fue para pasar a esta final, Fue a penaltis. ganamos también a penaltis, en el Palacio. Fue creo que fue la del Montrés. Los italianos. Los italianos. Fue contra los italianos, sí, sí. El actual campeón de la Recopa en este momento era el Giovinazzo, como había ganado en el año 80, y las tres primeras ediciones de la Recopa, esta era la quinta que decíamos, había sido el Oeiras. Era el primer Mira. ganador de las primeras tres ediciones. Aquí se está viendo salir a los jugadores allí y se ve la canasta encima de la portería Sí. y se veía con gente. Aquí esto me parece que es el inicio de la segunda parte. Habíamos visto ahí que marcaban que se iba al descanso. Estamos en el descanso, me parece que Mira la canasta ahí Está encima justo de la encima portería. Ahí, de- Y ahí había gente colocada. colgada de la canasta. Sí. Había 2 o 3 tíos ahí que Pues estaban el tema de seguridad y prevención de riesgos Nada, y esto bueno, no, eso... Estamos en los años 80, no se miraban esas Bueno, cosas. yo te puedo decir que la segunda parte, yo dentro de los aficionados que fueron a ver el partido, fue mi mujer con una peña, la peña La Bota, y la segunda parte tuvieron que abandonar el campo. O sea, la segunda parte no vieron el partido, tuvieron que salir, los echaron. sea, Les echaron, el les hicieron público- la vida imposible. Les empezaron a empujar, les empezaron a incordiar y terminaron pues que como no podían hacer nada, ni aplaudir, ni hacer nada... Lo los mismo que optaron nos por- hacían casi dentro de la cancha, lo hacían en la grada con el Sí, público. o sea, Que fue una cosa... Estaban ahora mismo detrás de la portería que defiende Ismael, estaban en este plano, estaban ahí atrás, detrás de esa canasta también, en la que había gente colgada. Bueno, y como decía Lolo antes, es que era un equipazo estos, es que eran buenísimos. Ahora yo sigo diciendo de que nosotros hubiéramos ganado y no sé lo que hubiera pasado. No sé lo que hubiera Por una pasado. parte casi Luis, mejor perder. no pasaba nada, ¿qué va a pasar? No lo sé, pasa no nada. lo sé. El final de partido perdiendo, No. hay que verlo. Sí, el final de partido. La gente siempre, cómo la gente invade, la siempre gente te cómo decía, si tal. vamos a penaltis, ahí se va a armar una.
pero ¿qué se va a armar? Nada, pues se ganaba y estaba, y no pasaba nada tampoco. Supongo que el tema de seguridad y eso también sería un poco como otras cosas que hemos visto un poco sui generis, ¿no? No lo sé, yo debía de haber allí 2 guardias urbanos de estos, 2, lo que llamamos aquí municipales, que eran, Sí, debían de carabinieri, ¿no? los que tenían que sujetar aquello. Porque sé que a un autobús de Asturias le partieron una luna y coches que habían ido también fueron, digamos, incordiados. Y bueno. Yo viendo ahora esto, no me extraña porque el hockey cautivaba, porque es que es cautivador estos partidos. Es que no hay ningún momento que no pase nada, siempre está habiendo cosas en la... Es una forma de jugar realmente... Nos acordaremos siempre de esas líneas verdes y blancas, la verdad que... Sí, un gran equipo portugués, sí señor. Yo cuando veo jugar a los de fútbol, al Sporting de Lisboa, siempre me acuerdo de esto. Además, aquella del Sporting de Lisboa también era el equipo más potente en el fútbol en Portugal. Era, pues bueno, ese duelo que tiene siempre con el Benfica fueron los mejores años del Sporting, que llevó ganando también una recopa de fútbol de aquella época. Y evidentemente a nivel político, económico y de poder como tal en Portugal es una institución, pues bueno, lo que hablamos, ¿no? De que puede mover muchos hilos, digamos. Y además ahí en aquel momento estaba de entrenador, estaba Livramento, que había sido Benfica de siempre. Sí. Y bueno, estaba ya todo basado en el no era del Sporting. No, Livramento había sido del Benfica siempre. Pero cuando jugó contra nosotros... Luego fue cuando fichó por el Sporting de Lisboa. Bueno, eso es, claro. Tal, sí, pero sí, Livramento nosotros lo conocimos muchos años atrás, cuando era la figura, digamos, tal, era con el Benfica. Vemos aquí un nuevo gol del Sporting. Vemos ahí el banquillo, un instante de Andrés Caramés también ahí animándose y el ambiente que había, ¿no? Todo, Se calculaba de que habían entrado ahí en ese pabellón entre 6.000 y 7.000 personas. Cuando la capacidad normal eran como 2.000, creo. La capacidad normal debía ser sobre 2.000, 3.000. Los metieron allí como... O sea, no pasó nada porque Dios no quiso, porque Pues sí. el tema de eso, de capacidad y de las gradas y todo, que también, bueno, las instalaciones eran también de una época, pues bueno, un poco antigua, pues bueno, lo que hablamos de la precariedad también. Estoy viendo que la pista está vallada entera, ¿no? Sí, está toda... Pero entera, sí, sí. Sí, parece que sí, está toda vallada alrededor. Pero evidentemente, compararlo con el Palacio de los Deportes, Ismael, es como... Claro. Pues bueno, hay bastantes diferencias, sobre todo lo que es el estar encima de los jugadores, ¿no? Sí. Bueno, pues es muy emocionante ver esto. La pista era de terrazo. Sí. Vosotros estáis acostumbrados en Palacio de los Deportes, jugabais en parqué. En parqué, lo que pasa es que en terrazo se juega muy bien, se patina muy bien. Se va mucho más rápido. Y se hacen partidos muy rápidos ya. Yo creo que esta rapidez en el partido, si fuera en parquet, en maderas, es probable que no fuera tan rápido. Que sea complicado. Quizá el terrazo hace que sea más rápido. Mira, nosotros aquí ahora estamos jugando y ellos no nos están atacando porque yo creo que era la conformidad de ir a la próloga. ¿Tú ves? En este momento ya estamos en empate. Ellos han marcado el último gol, que parece que fue el quinto. Estamos en la segunda parte, con lo cual iríamos 5-2. Ahí estábamos empatados. Sí, porque yo estoy viendo que estamos jugando sí. la bola y no nos están presionando. O sea, estamos jugando, o sea, claro. como esperando a que fuera la próloga. Y lo que vosotros también decíais en todo Y este tiempo. nosotros esperando también. A vosotros os interesa casi más que a ellos ir a los penaltis, pero bueno, ahí todavía Ismael tuvo que sacar algún guante y alguna... Y lo que estoy viendo, la cantidad de oportunidades que tuvimos. Sí. No pensaba yo que el portero de ellos jugaba tan estilo Ramalete. Era la escuela portuguesa. Es que Ramalete era el portero portugués, junto con Trullols, los porteros de los que yo más aprendí. Lo que sucede es que a Trullols no pude seguir su línea porque no tenía la fuerza de él. Y yo me fui por la línea del patinar, que era lo que hacía Ramalete. Entonces yo llevé la escuela siempre de un hockey todo patinar. Salías más de la portería, lo que hablábamos, y jugabas un poco más. Por eso el secreto en los penaltis. ¿Qué pasaba? Que en el penalti, en cuanto pitan, el portero sale. Puede moverse. Se mueve. Y entonces, claro, un portero que domina el patín, entonces Estás salía hacia encima. adelante. Por eso era. Ese es el secreto de los penaltis. Habíais pasado, como decíamos, una ronda, no sé si la de semifinales, en Yo penaltis. creo incluso. que la de semifinales fue contra los. Si fue contra los italianos, semifinales, fue en el Palacio de los Deportes a penaltis. Veíamos otra vez, me parece que era nuevamente Lolo por el suelo.
que le habían enganchado otra vez con el stick. Mira, ves, ahora estamos jugando la pelota ahí y ellos Sí, no te vienen a presionar. Mira, cambió mucho el estilo no te vienen del a juego. presionar, porque ahí había como una conformidad de decir... Bueno, o por lo menos empezar la prórroga, ¿no? Sí, porque, sí. claro... Hombre, es que ellos también la podían perder, ¿eh? Es que un gol aquí, un gol se te viene se te viene la final abajo. Claro. Entonces los dos, luego tenías 10 minutos más, 5 minutos cada tiempo en la prórroga. Pero aquí estamos como los dos queriendo que termine. Sí, Porque es una tregua momentánea, ¿no? Sí. Antes de que vuelvan las hostilidades. Uy, qué mala suerte que en el último minuto, madre mía. Pecamos también un poco de inexpertos, ¿eh? Porque, bueno, ¿Por qué, Luis? sí, porque llegamos a una final, no lo sé, estábamos, a ver, habíamos tenido muchas cosas en poco tiempo y nosotros también, qué duda cabe que nos faltaba experiencia. Oye, habíamos sido campeones de Copa, vale, muy bien, pero empezábamos la andadura por Europa y éramos noveles en este caso. Era vuestra primera experiencia europea. Entiendo. Era una experiencia que, bueno, y muchas veces nos lo comentaron los jugadores del Barcelona y los del Reus Deportivo, de decir, os faltó un poquitín de experiencia porque es que no era fácil esa situación, porque ellos mismos, con toda la veteranía que tenían de finales y finales, cada vez que les tocaba un Benfica, un Sporting, siempre venían marcados todos. Y nosotros yo creo que pecamos un poco de ese partido se podía haber jugado con más ganas. O sea, ganas no, porque ganas pusimos, pero con un poco más de experiencia. Una cosa, de experiencia. una cosa simpática. Sí. A mí Livramento, 2 o 3 años después de esto, coincidimos en un campeonato del mundo, que andaba por allí, y me dijo que en esta final, que él la vio perdida. Yo la vi perdida, estaba Pero es que perdida. con 1-2 tienen que meter 4 goles. No, más. porque lo vio perdido. El partido en general, que lo vio perdido. ¿Creéis que si se hubiese jugado el orden inverso, primero en Lisboa, luego en Oviedo, que el resultado final hubiese sido distinto? No lo sé. Eso sería una hipótesis, ya, es pero- solo por pero- hablar, pero... Yo pienso que no. Igual hubiera sido hasta peor. No, yo creo que tal y como se movió los resultados en esta final, tal y como se fueron moviendo, mejor no lo pudimos tener. Mejor no lo pudimos tener. Porque claro, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar ganando en Portugal 2-1? Eso nunca... Mejor no lo pudimos tener. Pero bueno, amigo, es que eran muy buenos ellos, muy buenos. Estamos viendo ya también eso, compases finales Sí, de la sí. segunda parte, en la cual, como dice Luisín, parece que hay casi un pacto de nueva agresión y que se juega un poco más tranquilo, ¿no? Que lo que veíamos antes, que era Sí, frenético. ellos querían la prórroga también porque, bueno, qué duda cabe que un gol por parte y parte pues sentenciaba el partido y sin embargo, pues bueno, la prórroga siempre los beneficiaba a ellos en el sentido de que hoy estaban jugando en casa. Pero nosotros siempre con esa cosa de ir dejando caer el partido y meternos a la prórroga y llegar a la tanda penaltis, pues ahí teníamos esa esperanza. Te veíamos solamente tirado por el suelo con otra parada espectacular. No, pero ahora no están llegando. Tengo ganas de ver cuando No, empiece. porque ellos también tenían su miedo, ellos también eran conscientes de lo que había en la pista. Yo quiero ver el tipo de presión que hicieron cuando empezamos, cuando estábamos en la prórroga y sobre todo en la segunda parte, a ver qué hicieron. Luego vemos en la prórroga las imágenes de la invasión de campo, de las banderas, de todo Sí, esto. esto va a ser duro. Y no sé cómo conseguisteis salir de aquella sin que os esto va a ser, pasara nada. va a ser casi. duro. Pues salir, Hay una nueva entrada a Lolo. pues mira, muchos de los aficionados que saltaron a la pista, después de haber perdido de la mala cara que se te queda, pues algunos trataban de quitarte los guantes, de quitarte el esquí. Bueno, los tenías por ahí metidos y tú estabas en el medio de la pista. O sea que... O sea, la verdad que fue hasta cierto punto también desagradable porque estabas es que no también tenía- pensando eso en que bueno, acabas de perder una final europea Claro, y claro. Y que te salten allí de aquella forma, eso no era normal. luego veremos los titulares de la prensa a posteriori del partido, porque bueno, sí es verdad que han pasado muchos años y que digamos la manera de escribir o las expresiones, ahora existe lo políticamente correcto e incorrecto, de aquella no lo había, y veremos algunos titulares que hoy en día serían impensables, ¿no? De la prensa asturiana, la prensa regional, hablando de lo que sucedió y de la actitud de los aficionados locales del Sporting de Lisboa.
Seguimos viendo el partido, Ismael, y ¿qué te llama la atención de esta fase ahora mismo? Nada, lo que estábamos comentando ahora, que ahora ya es un rodar en lo que estamos después de dar tantísima tensión, después de un juego tan trepidante, entonces ahora dices tú que llegue la prórroga y a ver qué pasa. Yo me gustaría ver el gol. ¿Qué tiempo quedará? No sé. El gol que sentenció, que fue en la próloga, el gol, me gustaría verlo porque tengo la imagen de eso, de Ismael con la pelota metida entre las guardas, yo sujetando allí para que el árbitro pitase allí un bullying y el Carballo aquel con el Steve empujando y pegando y qué tal, y terminamos entrando. Un ariete medieval, sí, ¿no? terminamos entrando dentro de la portería, entramos todos. Yo el único gol que recuerdo, el único que recuerdo, de ninguno de estos me acordaba, fue el último. Y yo no tengo la imagen de Luis, yo tengo la imagen de un ataque nuestro, un contraataque de ellos por mi derecha, pase al medio y remate directo aquí. Pero no sé, igual tienes tu razón, Luis. No, te lo digo porque yo el árbitro me acuerdo que lo tenía pegado a mí y el árbitro la pelota estaba dentro porque habíamos entrado 2 o 3 jugadores dentro de la portería y el árbitro tardó en ver la pelota y cuando la vio, pues la vio dentro y pitó, pero ya después de haber levantado la mano 50.000 veces y tratando de que era falta, de que... Y además que ya no quedaba casi tiempo para... No, quedaba un minuto quedaba para la tanda penaltis. Fue una pena, la verdad que... Bueno, pues está siendo muy interesante. Como esto. documento también histórico y gráfico es de un valor incalculable. Oye, es que date cuenta una cosa, es que del Cibeles hay 3 partidos grabados. Lo que es increíble, eso sí que es increíble, es que el partido que se jugó en Oviedo, en el que hubo la mayor entrada en la historia del Palacio de los Deportes, no hay una filmación. No, que fue Yo nunca fue vi este partido, el de ida. A esto me refiero, que que no lo televisó nadie. Nada, hemos tenido recortes de prensa, todo más, no hay nada. Pero no hay... qué extraño que y no lo hubo porque yo nunca lo vi, pero que la televisión regional no hubiera grabado algo en el partido. Y sin embargo, sí nos televisaron partidos de los sábados, por ejemplo, con el Noia, yo me acuerdo de partidos que era por Teledeporte o Todo Deporte, o no me acuerdo cómo, era de la segunda cadena, pero nos televisaron partidos. Yo que haya visto yo, partidos que yo vi, la final de Salamanca, la final de Vic La final de Salamanca de Vic se puede encontrar incluso en una red social tan popular como YouTube. Sí, la de Vic. Con una calidad a veces un poco, bueno, también de la época, pero como se ve en color ya no parece tan antiguo como el otro. Parece que pasaron más de un año, ¿no? Y solo habían pasado 12 meses entre una final y otra. Pero yo no sé si será cómo lo estoy viendo, pero lo estoy viendo muy bien se ve muy bien. Sí, no, la calidad es una calidad casi cinematográfica. Muy buena. El plano podría estar un poco más elevado, Hombre, está un poco tal, pero bueno, realmente para lo que es la época y los medios que había, la verdad que mira, es un lujo. No sé por qué, pero la pelota, yo creo que la bola, se ve más aquí que en los partidos que televisan ahora. También porque quizás al ser la cancha de terrazo, estar muy iluminada, parece como que refleja, ¿no? Es como más... También el partido el Salamanca, es un partido en blanco y negro y se ve muy bien, y se ve la pelota, y se ve cómo entran los goles. Y en cambio, ahora se ve menos, pero es por quizá las piedras de parque, será por eso. No, y yo creo que también las canchas que están pintadas, que tienen una cantidad de publicidad, y luego las marcas del baloncesto, del balonmano y de todo eso, y eso también deteriora... Sí, para un espectador medio también, y a veces te condiciona y te dificulta incluso seguir el partido, por lo menos sin ninguna duda, los mejores partidos televisados que yo vi hasta ahora, de todo lo que vas viendo de hockey, son estos antiguos que estamos viendo, porque es que además se ve bien. Yo tengo ganas de escuchar. Mira, yo creo que ahí que acaba el partido. Claro. Ahí acaba el partido y vamos a la próloga. El banquillo con Andrés Caramés, con los jugadores refrescándose, vemos ya a Juanchi. Sí, ahí está Juanchi, vemos Francis. el banquillo local del Sporting de Lisboa, que también pues eso, están recuperándose ahí con las toallas, supongo que también la humedad, el calor, estamos hablando en verano, imagínate cómo en Portugal, que además también es eso, ¿no? Ahí estamos el sorteo de campos con Lolo. Yo tengo ganas de ir al resto de compañeros del equipo, tengo ganas de oírles hablar y comentar esto, porque el hockey era muy vistoso, no sé qué opinarán ellos, porque como entienden mucho más que yo, pero a mí me da la impresión que es un hockey de un altísimo nivel. Hombre, el Sporting, vaya equipazo que teníamos, Luis. Hombre, es que
Yo me acuerdo que siempre nos decía Ismael, es que no nos valoramos, es que no nos damos la importancia que de verdad somos, es que no acabamos de pensar de que somos un Cibeles, que somos un equipo que es la hostia, que tal. Y sin embargo, siempre decía Ismael que no dábamos la importancia. No, yo creo que el Cibeles éramos, igual que éramos tan amigos, éramos así de modestos, éramos de una modestia que decíamos, bueno, pues estar aquí, pero quizá con otra mentalidad, bueno, conseguir más de lo que conseguimos, también tuvimos suerte, nada, todo estuvo bien. Bueno, estamos empezando a ver ya las imágenes de la prórroga, veíamos el sorteo de los campos. Yo creo que es el momento ideal para hacer un pequeño corte de publicidad y volver en unos instantes para ver el desenlace de este partido histórico, un partido que bueno, está llenando de recuerdos el plató de Vinç y que está en su momento álgido porque quedan unos minutos para saber quién es el campeón de la Recopa de Hockey del año 81 entre el Sporting de Lisboa y el Club Patín Cibeles. Vamos a un instante de publicidad y en nada estamos de vuelta aquí en este especial del Cibeles. Ya estamos de vuelta aquí en el especial Cibeles y damos la bienvenida al presidente de la Asociación de Amigos del Cibeles, Juan Alberto. Gracias por acompañarnos también en este día tan especial para nosotros y bueno, también para esta generación del hockey asturiano. No sé, bueno, has visto un poco ahí del partido, las imágenes, ¿qué te parece lo que estás viendo hasta ahora? Yo no lo había visto, lo vi en directo y la verdad que me está impresionando porque fue mucho más intenso todavía de lo que yo pensé. Que ya cuando lo vi fue muy intenso. Pasaron 36 años, todavía emociona ver las imágenes y lo habíamos dejado además, bueno, tenemos aquí a mi izquierda a Lolo Paredes que vuelve a reincorporarse. Lo dejamos, Lolo, justo al empezar la prórroga. Nos habíamos puesto 1-2 en el partido, remontaron, hubo un poco de todo, te vimos más de una vez para ir tirado por el suelo, pero bueno, estaba el partido casi donde vosotros queréis porque estabais pensando en los penaltis. Sí, y además, bueno, estaba viendo el descanso del partido antes de la prórroga y bueno, ahí se veía el nivel de agotamiento de los dos equipos. Veíamos a los porteros. Y nosotros en este partido también tuvimos un hándicap, que siempre lo comentamos, que en realidad nosotros jugamos con un cambio nada más. Un partido de estos no se puede jugar con un cambio. Teníais poco banquillo, ¿no? Teníamos uno porque, bueno, por circunstancias, Javier Vega no pudo jugar porque venía de México y no sé qué y tal. Y no jugó. Y claro, Javier Vega para nosotros era muy importante, aunque nosotros el partido anterior tampoco jugó y tanto Francis como Miguel y tal jugaban muy bien, pero bueno, tener a Javier ahí, que era un jugador físicamente muy fuerte, mentalmente también, o sea, que hubiera aguantado. Estamos hablando que este partido se jugó en julio, en Lisboa, calor, la cancha llena. Es que yo lo que me fijé era que yo, luego sí lo recordé, el nivel de agotamiento que teníamos. Y de hecho, en la forma de jugar, tanto ellos como nosotros, visteis cómo bajó la intensidad, cómo nos dedicamos a pasar el tiempo, a pasar la bola, tal, pero no hay el percutir tal. Se veía casi esa tregua al final del segundo periodo. Vamos a empezar a ver ya la prórroga de dos partes de 5 minutos. Comenzamos a retomar el partido. Recordamos, en este momento el marcador era 5-2. Con lo cual, después del 4-1 en Oviedo, se tenía que ir a la tanda de penaltis. Y bueno, no sé qué recuerdos tienes tú de cómo encarabais la prórroga, pensando nada más en los penaltis, un contraataque. Un contraataque, evidentemente, nosotros no renunciamos a nada, pero siempre teníamos, yo creo que la baza de los penaltis. Nosotros teníamos la base de los penaltis y ellos yo creo que no. Y entonces el juego iba en función a no arriesgar en demasía, claro. Juan Alberto, tú estabas detrás de la portería, me parece que defendía ahora Ismael. Sí. Hemos visto ya varios puntos de vista de jugadores que estaban en la cancha. Tú que estabas ahí fuera, ¿qué recuerdas del ambiente y de todo lo que pasó en el partido? El ambiente era indescriptible. Empezando porque el público estaba muy politizado. Era una época que posiblemente esto era la vida más politizada todavía que ahora. Sí. Cuando metía un gol el Sporting de Lisboa, una grada levantaba el brazo y otra levantaba el puño. Enfrentadas casi entre ellos, ¿no? Entre ellos tenían ahí un lío de miedo. Aquello era, cuando aplaudía una parte de la grada, la otra, era un ambiente imposible. Y claro, y todos en contra de Cibeles, lógicamente.
Vosotros sois el enemigo común para todos. Yo cuento una anécdota que la cuento mucho, que tuve la suerte de que llegué allí. Yo llegué una hora antes, hora y pico antes, y pensé que iba a estar yo solo dentro, que iba a escoger sitio. Cuando llegué no había dónde ponerme. Me puse allí y había un grupo de 4 o 5, bueno, no podíamos ni movernos, mi mujer y yo. Y había un portugués, y entonces me empezó a decir no sé qué, y que él era comunista. Dije, yo también. Entonces, a partir de ese momento, me fue a buscar una cerveza. Bueno, aquello se portó conmigo de maravilla. Es como un que, salvoconducto. que si no llegase por eso, ya los que tenía delante ya casi me querían pegar. Antes de empezar el partido, una hora antes. Veíamos que en la otra iba a decir canasta, sí, porque de hecho estaba la canasta enfrente, Sí. había afición de Oviedo con banderas azules, tal. Tú estabas, digamos, casi solo ante En el la otra. peligro. Yo estaba del otro solo lado. en la otra, vamos, solo con mi mujer. Y aquel portugués que me hice amigo, que me salvó la vida. Y tú como aficionado, bueno, como miembro también del Cibeles, viendo el partido, tenías que contenerte un poco de expresar cuando marcábamos un gol, Bueno, tal. Eso también tenía que ser complicado, ¿no? Era complicado porque aquello estaba, ya te digo, eran unos voces y unos gritos que yo pasé miedo, un momento en que pasé miedo, y mi mujer muchísimo miedo, que no estaba tan aficionada como yo a estar en esos sitios. Y luego encima el partido fue de tal intensidad que yo no tenía final, porque si el partido se resuelve en el primer tiempo y se pone en 6-1, pues no pasa nada. Pero es que aquello fue sufrir y sufrir y sufrir hasta el final. Hoy hemos escuchado también aquí a alguno de tus compañeros diciendo, creo que era Luisín el que lo decía antes, que por una parte casi mejor no haber ganado porque igual de ahí había problemas luego para salir. Bueno, yo por la puerta que salí, era una puerta que no parecía de un polideportivo, parecía más bien de un bar o de una casa, porque era muy estrecha. Y a la puerta nos quitaron más de una cartera. A mí no, gracias a Dios no, porque no me cogieron. Sí. Pero robaron carteras y daba miedo salir por allí, porque era rodeado de gente. O sea, como un embudo, ¿no? Un embudo. Que yo fue... Creo que el propio Quilino Caramés, que anda por ahí, también le habían robado la cartera. Nos comentaba el otro día cuando estábamos preparando el programa. Vimos ahí también las imágenes de esto que es el banquillo de... Sí. El entrenador, el mejor jugador del mundo, sin duda, y tal. Y es una pena, mira, otro que también nos falta, porque era también muy amigo nuestro. Nada, la verdad es que el partido nos está también, mira, nos está impresionando un poco a todos. Sí, teníamos porque te queda ahí una imagen mental que no... Imágenes y tal. Quizá esto, el que mejor memoria tenga sea Luisín, pero Luisín yo creo que también este partido tiene alguna laguna, porque el último gol no fue como él lo decía. Pero sí. Es muy emotivo, la verdad es que hemos ido tan parado de Ismael, sentado ya en la cancha. Y luego el partido fue duro, pero vamos a ver, es que una final tiene que ser así. Una final tiene que ser así, es decir, yo me imagino que hubiera sido al contrario. Ellos hubieran venido con 3-1 aquí, ¿y qué ibas a hacer aquí? Pues aquí vale todo, igual que ellos allí. Es decir, presionas, haces faltas, sabes que tienes al árbitro un poco a favor. Eso del famoso video escénico, ¿no? El ambiente, la verdad es que el ambiente, claro, ahora las pistas son así, quiero decir, están tanto, incluso en fútbol, ya se meten porque claro, eso intimida mucho a los jugadores. En esta misma época la Real Sociedad de Fútbol ganó 2 años seguidos a Liga en Atocha, que la gente estaba encima y realmente eso se nota. Nosotros eso sabemos algo porque en primera, cuando subimos, jugamos en Meres, en una cancha descubierta, pero estaba el público encima, claro, es que eso intimida, eso que te llamen casi por el nombre y te Ahí vemos también, según van pasando los minutos en el partido, se acerca al final y el público pues puede llevar ahí ya varias horas en la instalación, que los ánimos se calientan más, que ya están las banderas, los brazos, tapando un poco la propia imagen. Yo ahora le estaba recordando, ya te digo, fue un agotamiento con la prórroga y tal, total. Y el hándicap nuestro fue que solo teníamos un cambio. Tú, viendo el partido desde fuera, tú ya no jugabas en el equipo, pero entrenabas con ellos. Yo entrenaba diario con ellos. Las ganas de coger el stick y entrar ahí tenían que ser terribles, ¿no? Yo creo que lo que dice Lolo es pura verdad, y yo creo que la falta que se echó ahí fue la de Javier Veiga, que era un jugador muy determinante en el equipo, porque era el que mandaba en el equipo, a pesar de que los demás jugaron muy bien. No se puede decir que perdieron porque el que jugó por Javier Veiga jugó mal, pero Javier Veiga era un jugador que podía dar otro tono al partido, pararlo,
Esa experiencia, exacto. un poco de oficio. Y Francis, que primo mío, que era un gran jugador, no tenía ese oficio que tenía Javier Veiga. Vemos ahí, me parece que esto es el último gol del Sporting, Yo creo que esta ya es el final, ¿no? que lo están ahí celebrando No. y saca de Cibeles. En el momento que está el juego parado, estaba el público. Yo creo que estamos llegando ya casi al final ya. Estamos ya, vamos, ya... Yo creo que el que más ganas tenía de que acabara el partido era el árbitro. Claro, el árbitro sabía ya Tenía dónde una meterse, ¿no? papeleta muy difícil, muy difícil. No, sí, es La- que se entra en cada entrada, se entra a matar. Es normal, es que nosotros, claro, lo vemos desde aquí, pero en una final, ¿qué quieres? ¿Cómo se juegan las finales? No, y Vale, vale todo. dentro de la cancha no hay eras que- consciente a lo hay que mejor de. ganar, sí, Además ahora hay el que hockey... ganar y no pasa nada. O sea, y bueno, oye, tuvimos un poco la mala suerte de que el segundo partido haya sido allí. O sea, a ver si conseguimos el primer partido, que fue más bonito que este, sí. El primero fue más espectacular que este. Pero yo supongo que también el nivel de dureza y tal, pues sería más o menos Hombre, son parecido. finales, No estás tan ganas, porque como hay un segundo partido, pues tampoco te va la vida en ello, ¿no? Sí. Pero bueno, también Ahí supongo que nosotros nos ese impondríamos refrán aquí. en el deporte que las finales no se juegan, se Se ganan, ganan, ¿no? se ganan. Entonces, Sí. una vez ya que estás ahí no puedes andar midiendo Ahí tampoco. Ya no vale decir... "Oh, Nadie se no, acuerda del ya". subcampeón, bueno, menos este caso que nosotros acordamos del Cibeles. Sí es verdad que la diferencia entre ganar la Recopa y haber sido finalista Claro, es luego importante. aquí, oye, a ver, la experiencia es la experiencia. Nosotros estamos enfrentándonos al Sporting. El Sporting, junto con el Benfica, pues era un top en el hockey europeo, era tal. Entonces, oye, mira, al final. Final Claro, del partido al final del y ahí partido. empieza ya a rugir la marabunta, ¿no? La Exacto. invasión de campo. La alegría de ellos y pues la tristeza nuestra, normal. Por eso digo que nosotros tocamos el cielo en Salamanca y el infierno aquí. Esto es el deporte. Sí, La cara a y la veces cruz. ganas, a veces tal. se pierde, ¿no? Sí. También Lo que es- pasa es que también es verdad que depende cómo pierdas, Claro, te queda duele más o menos, ¿no? Claro. No, y aquí pues lo que se trata era de competir. Nosotros competimos contra un equipo inmenso donde había jugadores tal y bueno, oye, pues ahí Ya, no queda. sé qué jugador es, el número Francis, 2, Francis, que lleva guirnaldas que le han quedado de la grada, no consigue quitárselas, porque lo que decía Ramiro, sí, Francis era un jugador extraordinario. Era el que suplía teóricamente a Javier Veiga y tal. Y yo creo que en el primer partido hizo un partidazo fenomenal. Pero es un poco lo que comentaba su primo, Juan Alberto. Que Francis pues, te resolvía partidos a lo mejor jugando 20 minutos, muy bien y tal. Sí. Luego todo el partido igual se hacía un poco cuesta. Pero... De hecho, el empate 1 momentáneo fue gol de Francis. Sí, no, A pase Francis de era un Lobo. jugadorazo. Francis era algo, yo creo que técnicamente mejor que nosotros, patinaba más, tenía más cuerpo y tal. Pero bueno, nosotros yo creo que tenía menos disciplina que nosotros. Igual, sí, igual. Yo siempre cuento como anécdota que era primo mío, muy primo además. Y siempre me decía, primo, yo jugaba mejor que tú. Sí. Y decía yo, sí, pero yo era mejor jugador que tú. Y es verdad. Que son conceptos Él distintos. técnicamente posiblemente fuera mejor que Sí, todos sí, los que estamos todos, aquí. que todos, Pero sí. como jugador yo era mejor jugador que él porque yo era más consciente de lo que había que hacer en los partidos, no Sí, era tan más disciplinado y todo disciplinado. eso. Él era Sí, el genio. concepto este de oficio, el concepto Exacto. de Sí, también sí, de sí, pues, sí, saber dominar los tiempos Claro. y tal. Él era una estrella, él jugaba, picaba la bola. Bueno, yo recuerdo de partidos, porque tampoco es que jugara siempre, pero cuando jugaba... Siempre lo hacía bien. Sí, era muy... Pero bueno... Ahí os vemos solo que vais a saludar sí, al público. Claro, qué menos. En el fondo también el orgullo de ver que la gente Sí, se había hombre, ido hasta hombre, Lisboa. qué menos, sí, la verdad. Se os ve, pues bueno, Sí. dentro del dolor de la derrota y tal, sí. pero bueno, satisfechos, ¿no? Hombre, qué menos. La verdad es que hicieron un esfuerzo terrible, porque, oye, venir de Asturias en aquella época, Claro, no es aquello, ahora. no había vuelos directos ni nada de esto, seguro. No, y muchos vendrían en coche. Claro, y jugaban aquellas con coche. carreteras, aquellos Yo coches. fui en coche, yo fui a dormir a Badajoz Claro. y de Badajoz fui a dormir a Lisboa y al día siguiente paré a dormir en Ciudad Rodrigo y a la vuelta para Oviedo. O sea, que eso este podían que- ser antes que Buah. 12, 14 horas. Claro, es que a Lisboa no había 1 kilómetro de autopista. Claro.
Y aquellas nacionales... De Oviedo ni un kilómetro de autopista. No, nada. La No, entrada además de ibas a Lisboa. Madrid-Badajoz y... No, Madrid Badajoz no, por Salamanca había que bajar. Salamanca. García Rodrigo y entrar por... Sí, bueno. Bueno, ahí vemos eso, los momentos finales con la invasión de cancha, Sí, con sí. también ahí os hace un pasillo, vemos también gente aplaudiendo. ¿Qué recuerdas también de esos momentos finales, de tema vestuario, pues nada, de deportividad? lo que es el deporte, porque el deporte hay una guerra y luego está la paz. Quiero decir, los deportistas nos pegamos y luego cuando acaba todo, acaba el partido, acabó el partido y a otra cosa. Y entonces, bueno, pues nada, yo esto, lo que recuerdo, eso, es un poco el terrible agotamiento. Yo creo que nos daban calambres y todo. Es que estamos hablando que veníais de jugar en Noia, jugar en Oviedo, jugar en Lisboa, tener que jugar luego a Vic, y aparte... otro partido también así bueno, y no parecido, no teníais cambios, realmente es claro. eso que... Ese fue el hándicap. Yo siempre recuerdo ese. El otro día que estuvimos de cena y tal, y estaba Javier Vega y lo comentaba. Es que él había ido a un viaje a México. Y entonces, claro, vino y no lo veo. Pero él y yo lo comentaba, qué pena que no hubieras estado tú. Se juntaron ahí muchas circunstancias. Sí, bueno. Y bueno, también lo que dices tú, esto es el deporte. Sí. Al final celebrando, como vemos, Claro, el público claro, en Lisboa, haciendo normal, una especie claro. de vuelta olímpica a su manera. Claro. Con esta mezcla que decíamos entre política, deportiva, social, como un poco curiosa, ¿no? Ese día había habido una manifestación en Lisboa Sí. que pasó por delante del hotel mío, que fue por lo que yo me hice amigo de aquel, que fue impresionante, por la avenida esa de la Libertad en Lisboa, Sí. y era contra el presidente del gobierno que se llamaba Pinto Balsemão, y aquello era impresionante. Era unos tipos, una época Sí, en más Portugal. movilización, Claro, la crisis también de Es que esta la época. revolución de los claveles había sido 5 o 6 años antes, o sea que estaba la cosa muy caliente todavía. Sí, pero también en España en esa época había también mucho paro, había Sí. también una situación, también eso, ¿no? No sé, hoy en día nos acostumbramos a tener una calidad de vida que a lo mejor Distinto, sí, cuando uno ve incluso una película de esa época había... Es difícil pasarse a esa época. Aquello era una época de blanco y negro, sí. Sí. estábamos todavía eso, antes de que llegara el color en muchos significados. Pues vamos a, ahora que hablamos del blanco y negro, vamos a ver cómo reflejó la prensa todo lo que sucedió aquella tarde-noche en Lisboa. Vamos a ir viendo pues algunos de los titulares que empezaron con, digamos, con el viaje. Ponía, el Cibeles inicia hoy su gran viaje. Tenemos ahí una imagen de alguno de los jugadores en el aeropuerto, de Ranón, a punto de embarcar. Me parece que es Luis, yo creo que es Luis, Pedro, sí, Javi. Sí, Javi Baigall. Otro titular, el Sporting de Lisboa prepara una encerrona al Cibeles. Ya la prensa iba ya un poco orientando por ahí, ¿no, Lolo? Sí, hombre, porque... Ya lo habían dicho. Ya lo habían dicho, o sea, y además es que lo esperábamos. Dice, Y los portugueses aún no han felicitado localidades a los seguidores asturianos. Facilidades las justas para... Claro. Sí, es que aquí se juega con todo. Claro. En las finales se juega con todo, ¿eh? Entonces, bueno, pues ellos jugaron con sus armas y no hay nada que decir. Comentarios como los jugadores entregarán de lleno para darnos una satisfacción. José Cosmen consiguió extraoficialmente 350 localidades más. Sí, la verdad es que... Todos los previos del sí, partido, ¿no? Ese ambiente de, digamos, de unidad, no sé si de una... casi un éxodo asturiano a Lisboa por la carretera y en procesión. Aquello fue tremendo. La verdad es que, bueno, muchos familiares iban, amigos que te llamaban y tal. Luego, sí, problemas para dormir, problemas para conseguir entradas, problemas para tal. Pero Aquí bueno, vemos, iban todos... una doble página del diario Región de ese mismo día, y que hablaba de la importancia de que el Cibeles fuera campeón de Europa y hablaba del destino y de que, bueno, realmente era una cita histórica para el deporte asturiano. Y ya estamos viendo ahí una de las fotos. De hecho, creo que era el partido de ida en el Palacio, que creo que era... Sí. no sé si era Ismael que estaba No, consolando era uno de Luis, yo creo. Luis estaba consolando uno de Luis, los rivales, ¿no? Sí. Y estábamos, la fotografía del equipo y estamos todos ahí, ya, muy bien, sí. Esto, digamos, es todo la previa antes del partido, y empezaremos a ver Lisboa ya... será un infierno para el Cibeles. Bueno, pues...
lo que se preveía, digamos, estos son los periódicos del mismo día, del día del partido, y ahora empezaremos a ver también en breve los periódicos del día después ya con el resultado y con la valoración que hacían los médicos. Dicen, los portugueses desconformes con el árbitro no tiran la toalla ante el partido de vuelta. Sí, claro, los Estos deben ser los portugueses que vinieron también al partido en el Palacio, el partido de ida, porque se ve que son localidades sentadas y que, bueno, que es el Palacio de los Deportes de Oviedo, el partido de ida de la final de la Recopa, que había sido una semana antes. Una semana antes, sí. Es que aquello fue brutal. Fue brutal. Venir de Noia, ir a jugar allí y luego ir a jugar a Barcelona. Bueno, tremendo. Aquí empezamos ya a ver noticias, digamos, con el partido finalizado. No pudo el Cibeles. El tiempo reglamentario finalizó con la victoria portuguesa por 5-2. Cibeles molido a palos. Emocionante recibimiento en Oviedo. Armando Álvarez, que era el presidente nuestro. Parecía una tribu de gitanos. Bueno, nada. No, lo que decíamos también de declaraciones de la época, que hoy en día levantaría... hoy en día con la época del Twitter y estas cosas, sí es verdad que a veces hay excesos, pero de aquella, pues bueno, una batalla campal. Pasa que además con los nervios y con todo esto, porque sí recuerdo que nos entrevistaron periodistas nada más sacar el partido, entonces claro, ahí ya dices cualquier cosa. Sí, no, estando caliente y tal. Hombre, de todas formas, el partido era para calificarlo así. Sí, fue una batalla, pero... Aunque Lolo dice que eso, yo jugué muchos partidos y de ese nivel, mira que era difícil ir a Vic o ir a... Juan, o a Reus. El partido que jugamos en Reus y no se acabó, ¿qué tiene que ver esto? Que no había tanta gente, porque si no hay gente, no salimos. O sea, un partido de Reus que jugamos y ganamos, éramos Juan y yo muy jóvenes, pues no se llegó a terminar. Se suspendió el partido. El árbitro tuvo que, a falta de 3 minutos, suspender el partido en Reus. Y en Reus hubo enlatades, vamos, en Reus, al Novara, que venía una vez jugando un campeonato de Europa, venía con un 7-0, no sé qué, hasta que no ganaron, no acabó el partido. Porque en estos deportes se da un poco esto, ¿no? Tú estás en una cancha cerrada con los árbitros muy mediatizados. Condicionas mucho, claro. Y entonces ahí... Y el árbitro... Yo vi árbitros en el aeropuerto llorando. Yo vi árbitros llorando en el aeropuerto. Y sabiendo que ellos no habían podido pitar lo que veían, no habían podido. Que tuvieron casi que tomar esto una medida casi claro, de supervivencia, por así decirlo, ¿no? 3.000 personas ahí encima de ti. Que te mato y tal. Y posiblemente el hockey en aquella época se prestara más a eso que ahora. Ahora es distinto. Ahora es distinto. El reglamento se suavizó mucho porque ahora hay una norma que si hubiera existido ahí hubiera sido terrible, que es la de las faltas. Ahora si se hacen 10 faltas es falta directa. Ahí hubo 200. Entonces, pero no había de falta directa, claro, con lo cual entonces, eso, claro. Ahora no se hacen las mismas faltas que se hacían porque penalizan. Es que viendo a veces en jugadas del partido que acabamos de ver, parece hockey sobre hielo, que están ahí dándose sin ningún tipo de problema. Veíamos algunos de los últimos titulares, como decíamos, de la prensa asturiana, que también es uno de los detalles que a día de hoy puede también llamar la atención. La prensa dedicaba páginas y páginas y páginas al Cibeles, a la final de este día, y realmente es algo que también se echa un poco en falta, ¿no? Hoy en día de que los deportes, digamos, minoritarios están muy desplazados. Ahora la verdad es que bueno, es el fútbol y fuera, porque también el baloncesto, yo recuerdo que en esta época un Barcelona-Madrid de baloncesto concitaba una cierta expectación. Hoy día juega el Barcelona-Madrid y no se entera nadie. En baloncesto, que ya para empezar, porque ni tan siquiera se emite en directo, o sea, en directo, en abierto, y pasa desapercibido. Como lo que pasa es que, bueno, aquí eso, fueron las circunstancias de un equipo, yo creo que de casa, conocido de casa, todos de casa, eso es muy importante. Que todos fuéramos de casa y todos nos conocieran y tal y cual. Entonces lo tomas como algo tuyo, algo personal, algo de... Y entonces luego llevó una evolución que fue creciendo poco a poco, cada vez más, hasta que llegó la Copa. Pero es que antes de llegar a la Copa, el ascenso a División de Honor fue una cosa no comparable a la Copa, pero casi. Y es que además, Juan Alberto, habría mucha gente que os había visto jugar en el patio del colegio, que os empezaba, que llevaba igual 20 años viéndoos jugar juntos, o 15. Entonces, claro, para ellos era como la línea casi de la familia. Antes decía Lolo que yo era un poco el
el nexo de unión entre los antiguos y los modernos. Yo empecé a jugar en los Cibeles muy pronto, empecé a jugar en el 70. Entonces me tocó jugar con Laca, con Cárcava, con Fraile, con gente que me llevaban 10, 12 años. Y luego fue cuando llegaron Lolo, Gallo, todos estos, y hicimos un equipo muy joven. Sí. Y ese cambio a mí me tocó de unos a otros. Y con este cambio subimos. Y después nos fuimos Gallo y yo, y los que vinieron se subió y se llegó a la Copa. Eso fue yo creo que fue una cosa, la Copa y luego a esta final. Creo que fue un ascenso en la calidad del equipo terrible. Y ahí hay que dar también mucho mérito, yo creo que a Andrés Caramés, que no nos olvidemos de él, porque nos dio el toque de Profesionalidad, digamos. Sí. O sea, había un compromiso, aquí no fallaba nadie a entrenar, y eso es muy importante. Había un método, había una disciplina, yo creo que había tal, equipo... y o sea, hay veces que hay gente que no cree pues, en entrenadores en el sentido de la táctica. Oye, entonces, bueno, eso será discutible. Ahora, en el método del entrenador sí, o sea, en que uno te haga trabajar y entrenar y tal, porque nosotros tuvimos la base, luego ya los que son mejores ya lo demuestran en la cancha, pero si no tienes una base, un trabajo. Yo digo que Andrés Caramés hizo un equipo profesional sin cobrar. Sí, éramos El amateurs, se pero... convirtió en un equipo profesional que no cobraba, porque no había dinero. Pero era un equipo profesional en cuanto a todo, en cuanto a la forma de jugar, a la forma de entrenar, a la disciplina, a todas estas cosas. Y hay otra persona que yo creo que no se puede olvidar, que fue Armando. No me cago. Armando es el alma de este Cibeles. Independientemente de Pepín Moreno, que fue el dueño de la fábrica, Armando cogió al equipo empezando y acabó con él en lo máximo. La verdad es que aquí seguro que se nos olvida mucha gente. Sí, mucha gente. Porque esto yo solo quiero nombrar a Armando porque hay muchos. Un delegado, que era el Moro, que era también. Veíamos antes las imágenes y tal. Era también, teníamos médicos, fisios, que también faltan por desgracia. Y bueno, todo era como una familia. La verdad es que era como una familia y entre todo. Y además, Juan Alberto, una cosa importante que comentaba ahora Lolo, de que Andrés Caramés implantó un estilo de entrenamiento que no faltaba a nadie. 30 y pico años después, seguís cumpliendo todas las semanas esa política. Eso ya es otra historia nueva que es muy bonita. No tiene la intensidad de esto, ni hay los palos de aquí, pero es una historia muy bonita de nuestro equipo, que después de unos cuantos años desaparecido, nos juntamos unos cuantos y empezamos a jugar de veteranos y llevamos 20 años. Justo ahora se cumplen 20 años. Y llevamos jugando todos los miércoles, todo un día a la semana, y participando en campeonatos, y tenemos ahí montado un equipo que, bueno, al nivel nuestro de veteranos, pues creo que es para estar contentos todos. Pues nada, vamos un instante a publicidad, en nada volveremos aquí al plató de Vinx en el especial Cibeles para hablar precisamente de lo que dice Juan Alberto, del equipo de veteranos del Cibeles, de todo lo que están consiguiendo, no solamente a nivel deportivo, sino incluso a nivel mediático en los últimos tiempos, a nivel nacional, y para seguir recordando toda esta época dorada del hockey asturiano. Seguimos aquí en VIX, en el especial Cibeles, recuperamos a nuestro amigo Juanchi. Ahora te preguntaremos cómo viste el partido y damos también la bienvenida a otro de los amigos del Cibeles, a Yamedo. Bienvenido, Yamedo. Tú habías sido de una generación anterior a la que disputó la final de Salamanca, esta de Lisboa que hemos visto hoy, ¿no? Sí, yo había jugado con ellos. Yo empecé con Juan Alberto, que es mayor que yo, pero bueno. Y luego ya me reincorporé con Javier Veiga, Lolo, Gallo. Ismael, Gallo, Selmo, Rojo. Y yo, como cumplía 2 años antes que ellos, me fui antes y por eso fui al Cibeles antes que ellos. A ti te tocó ver un poco todos estos éxitos ya desde fuera de la cancha, pero supongo que también con nervios y con emoción, ¿no? A mí me tocó disfrutarlo como amigos. Impresionante. Fue una generación que, bueno, además... no porque estén aquí ni porque sean mis amigos, pero da gusto jugar con ellos porque son unos fenómenos y todo te lo hacen fácil. O sea, uno que es malo como yo, al lado de ellos parece que juegas algo. Al cabo del programa de hoy hemos tenido invitados que estaban en la cancha, como el caso, por ejemplo, de Juanche, que está aquí a mi derecha, Juan Alberto, que estaba en la grada. Tú estabas en Oviedo, ¿no? ¿Cómo viviste desde Oviedo el partido de Lisboa? Pues yo por la radio, sintiendo cada gol que metían como si... ¡buah! Impresionante.
porque claro, además sentir ya los goles y más una amistad tan entrañable que nos unía, pues oye... Supongo, me imagino a Medio Oviedo pendiente también de la radio y a punto de ir a la calle si se ganaba. No tengas para celebrar, la menor ¿no? duda que Medio Oviedo estaba, o más. Bueno, igual también por esto que digamos, medio Asturias, ¿eh? Que comentaba Ismael de que iban a dar mediodía de fiesta. Sí, sí. Ten en cuenta que el Cibeles desde Castropol hasta Unquera, pasando por Villaviciosa y Nava, y en mi pueblo, era algo impresionante. O sea, el equipo de Asturias. Era el equipo de Asturias, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, Juanchi, te teníamos al principio del programa. ¿Has podido ver el partido? Pues bueno, con la diferencia de 37 años, 36 años que han pasado, ¿qué recuerdo te queda ahora? ¿Qué imagen? La verdad que fue muy emocionante y estuve disfrutando viéndolo porque, como te comentaba Ismael, esto no lo habíamos visto. Hace 10 días que recuperamos esta cinta, pero nunca habíamos visto imágenes de ese partido. Y te soy sincero, tengo que volver a verlo yo tranquilamente en casa para seguir recordando cosas que me venían ahora a la cabeza, de alguna jugada, algún golpe, alguna falta, algún gol, y que ahora mismo te llegan el recuerdo de aquella jugada, pero hay muchas más que se me escaparon, que tengo muchas ganas de verlo tranquilamente yo en mi casa y recordar que, bueno, al final perdimos y es un disgusto, pero a la vez disfrutas de que estuviste allí y jugaste ese partido. A esa final y plantar cara a un equipo como el Sporting de Lisboa. Efectivamente. Hablábamos también hace un instante con Juan Alberto, antes de ir a la publicidad, y a Medo, de que bueno, toda esta historia del Club Patín Cibeles es conocida por todos los aficionados del hockey, incluso a nivel nacional. Lo que se está conociendo desde hace menos tiempo es lo que vais haciendo desde hace 20 años, que es quedar todas las semanas, juntaros para ir a jugar, a entrenar y para cenar, ¿no? O sea, que como mantener un poco encendida esa llama. Sí, esto empezaron esos que están aquí precisamente, y con Finito. Juan Alberto, Juan Chilolo se unieron para un homenaje que se hizo en Mieres a Vixola Royán, que era el presidente del Kiber entonces, y jugaron un partido y a partir de ahí, ¿por qué no seguimos jugando? Empezaron ellos y luego nos fuimos incorporando el resto y ahora eran 4 y ahora somos 18. O sea que... 18 creo que hay días, incluso Juanchi, que llegáis a ser casi 30, o por lo menos para cenar. Sí. Bueno, para cenar sí, porque siempre hay más gente que juega. Pero bueno, hay días, porque además este año tenemos una novedad, que este año nos juntamos 2 días a la semana, martes y jueves. Ya no solo uno. Ahora son 2, ¿no? La gente pidió un segundo día. Y hay días que nos juntamos igual 16, 18 jugadores, jugadores. Luego están los directivos y tal, a la cena algunos más. Pero hay días que nos juntamos igual 18 veteranos, principalmente del Cibeles y del Mieres, y que no fallan. Y quedáis a jugar a las Vamos 7, el 8 partido de 8:30 a 9:30 Sí. y a las 10 cenamos un poquitín, recuperamos hidratos de carbono que hacen falta. ¿Y sigue habiendo ahí piquillas en la cancha a pesar de tantos años que han pasado? ¿Cómo es la competitividad? ¿Tú qué crees? Aquí hay 2 colores, ¿eh? Los amarillos y los otros. Los otros son los que suelen perder siempre. Además, no solamente os juntáis para compartir recuerdos, para pasarlo bien, para entrenar, sino que competís anualmente en la Every Cup, que este año incluso en Oviedo la organizabais también vosotros, y también hay ese gen todavía competitivo que se mantiene vivo. Sí, no, yo solo, desde que empezamos la primera vez, que yo creo que fue hace 7 años, gracias a Juan Alberto, que un día mirando por internet, veteranos, descubrió la Every Cup, el europeo de veteranos. Y, pues, me llamó, ¿por qué no os digo? Manda un email y solicita la inscripción. Y a partir de ahí que volvimos a ver a muchísimos jugadores internacionales de Portugal, de Italia, de Holanda. Pero tanto ellos como nosotros, el gen competitivo no caduca. Es igual que tengas veíamos 22 en el partido que os dabais palos, igual todavía saltan chispas, ¿no? Hay que situarse en la edad que tenemos, que no es la misma velocidad, no es los mismos palos, no hay la misma agresividad negativa, pero las ganas de ganar la no se agresividad pierden. positiva y la competitividad y las ganas de ganar lo seguimos teniendo hasta en los entrenamientos. Como te decía Robert, hay 2 equipos muy marcados, los amarillos y los azules, y cada martes o cada jueves saltan chispas. Ahí estamos viendo imágenes de la última Every Cup en Oviedo. Al final no pudisteis revalidar el título,
pero estabais concentrados en un hotel, veíamos por ahí imágenes también en el especial que hicimos en Vinx, como un equipo profesional prácticamente. Mira, nosotros somos profesionales. Somos profesionales en todo, desde la organización hasta en el juego. En el juego hay unos que juegan, hay otros que organizamos, nos dedicamos a eso. Pero había que hacerlo así, porque Juanchi, que creo que fue el que propuso la idea, hay que concentrarse como si estuviéramos fuera. Porque si no, si estamos aquí y vamos a dormir a casa, tal, no sé, y hicimos una concentración pues, igual que estuviéramos en Italia. Y lo vivimos igual que si hubiéramos estado en cualquier otro país y tal. Y nosotros tenemos una virtud, sobre todo, que ellos saben transmitir muy bien, que es que somos amigos. Y entonces podemos estar en cualquier lado juntos porque lo sentimos. Nos encontramos muy a gusto, es decir, nos buscamos, como tú puedes comprobar en cada vez que estamos contigo, ¿no? Y eso es muy importante para un equipo. Por eso este equipo tiene algo más que ser un equipo de gente que juega hockey. Porque gente que juega hockey hay muchos, pero que se unan, lo que acaba de decir Juanchi, un día a la semana, ahora 2, coño. Es que es lo siguiente. Ya no sé qué va a ser lo próximo, ¿no? Que dice que sois amigos, yo creo que sois más que amigos, sois familia prácticamente. Sí, mira, eso me recuerda unas palabras de Lolo en el informe Robinson que nos hicieron, que Lolo lo resumía un poquitín en que somos una familia. Y efectivamente, somos una familia, y eso se transmite en que te apetece ir el martes, aunque como ayer hacía un frío de demonios, que tuvimos que salir hasta con gorro de lana porque nos moríamos de frío. Hasta en esos momentos nos apetece ir y vernos y charlar y cenar y jugar. Yo sé que cuando alguno no puede ir un día que le falta algo, ¿no? Como que... Sí, es que es cierto. La semana que no pudiste ir por trabajo, porque estás un poco mal, enfermo, por cualquier cosa, te falta algo. Esa semana no estás a gusto. Algo me pasó esta semana que no estoy yo muy a gusto. Y es que te falta ese día o esos 2 días de convivencia. Y como dice también Juanchi ahora, esta historia nosotros en Vinx y supongo que muchos medios en Asturias éramos conscientes y la afición al hockey sabía que los amigos del Cibeles se estaban juntando desde hace 20 años para seguir manteniendo la forma, la afición, la amistad, que competían en la Break Up, pero gracias a uno de los programas más importantes digamos, documentales de deporte en España, como es Informe Robinson, de Movistar Cero, ahora os conocen ya en todas partes y bueno, supongo que estaréis muy contentos, ¿no?, del resultado. Sí, estamos muy contentos sobre todo por lo que transmitió el programa. Si te das cuenta, es un programa que no busca el tema deportivo, si ganaste 2-0 y metiste un gol precioso, no, busca esa otra parte del deporte, como ellos le llamaron ese sentimiento cibelista. Y la verdad que nos emocionó muchísimo. Pero yo creo que si conseguimos transmitir, sobre todo a la gente joven, a los niños que están empezando, un poco de ese espíritu para que lo mantengan y lo refuercen en el tiempo, yo creo que seríamos un poco más felices. Ese todos. mensaje de valores y de principios deportivos. Lo decía Paul también en el vídeo ese. Lo importante no es ganar y perder, lo importante es saber ganar y saber perder. Y efectivamente, lo que pasa es que, por desgracia, en muchos casos te das cuenta con el paso del tiempo. Entonces, lo que se pretende es un poco que se den cuenta cuando son críos, que lo apliquen ya desde bien pequeños, ¿no? Que cojan ejemplo de vuestro, por ejemplo, y no a lo mejor otros iconos del deporte que solo piensan en ganar y premios individuales. Porque si algo demostró el Cibeles es que sabía ganar y también sabía perder, porque estábamos viendo también las imágenes de Lisboa, que no hubo ni más mínimo incidente, que hubo deportividad, a pesar de todo el ambiente que había tan caldeado, ¿no? Hombre, mira, el Cibeles tenía un presidente que tuvo muchos, ¿no? Pero quizás el que más encarna lo que Juanchi acaba de llamar como el espíritu cibelista fue Armando Álvarez Palacio, ¿no? Armando creó en el hockey lo que en el rugby se llama el tercer tiempo, en el hockey también. Y él lo hizo mediante cambió aquel sentido que había de ir a jugar cuando yo estaba, y era ahí que te daban palos ahí, venía aquí, dabas palos, tal. Cambió eso por un recibimiento, ir a recibirlos al aeropuerto, a los contrarios o rivales. Dejar de llamar enemigos a aquellos que venían a jugar, sino contrarios o rivales, y eso del tercer tiempo, que yo creo que es vital, hacerles regalos cuando venían, ellos hacían lo mismo ahí, y eso se fue transmitiendo en el tiempo, e incluso nosotros ahora, con gente que llega nueva, van viendo que no solo es la competición, que hay algo más, que hay algo más detrás, y eso es lo que nos une, y eso realmente es lo que Informe Robinson vio en nosotros cuando se enteró de esto, ¿no?
y creo que lo supo transmitir perfectamente, desde mi punto de vista. Porque también es eso, vosotros en todo este tiempo, ya no solamente en los años 80, que veíamos los partidos de las finales, lleváis recibiendo el cariño de la gente desde entonces y tenéis que notar, ¿no?, que también todo el mundo que os conoce valora todo lo que estamos hablando. Yo siempre digo que cuando realmente valoré y la final, por ejemplo, de Copa, fue con el paso de los años. Es decir, en aquellos momentos sí, estás contento y tal, pero quizá no lo interiorizas tanto que luego con el paso de los tiempos, 5, 10, 15 años después, vas a un sitio y ves en el bar el póster de Cibeles, hombre, Juanchi, ¿qué tal? Y ahí es cuando dices, hostia, pues aquello sí que fue importante. Porque, bueno, sí, el recibimiento en Oviedo fue grandioso y tal, pero bueno, como estás viviéndolo, no le das el valor que realmente tuvo hasta que pasa el tiempo, ¿no? Ahora, hoy día, vas a, no sé, a Montoto, aquí en Oviedo, y todavía tiene el póster de Cibeles y fotografías de Cibeles. Me parece que no sé si hay una foto de una alineación del Oviedo, pero el resto es todo de vuestra época, el Cibeles. Pues mira los años que tiene y yo no eso, sé si está tanto por un tema deportivo como por un tema también emocional, ¿no? Y de homenaje a los valores que Bueno, decías tú. yo creo que todo, lógicamente, si hay éxitos deportivos, muchísimo mejor, pero si detrás de esos éxitos deportivos hay un buen comportamiento humano, unos valores, yo creo que eso al final queda, es lo que queda, ¿no? Por lo menos lo que nosotros pretendemos que como te decía antes, que sirva de ejemplo para que alguien lo pueda aprovechar. Pues ha sido un placer teneros a todos vosotros. El resto de invitados están detrás de las cámaras, también aquí asistiendo en el plató de Vinx. Gracias a Yamedo, a Juanchi. Quería añadir Sí, una cosa. dime. Nos están transmitiendo gente del mundo del deporte, de la educación, profesores de educación física, que sería muy interesante, que estaban dispuestos a llamarnos para que fuésemos a hablar con los alumnos y verlos y transmitir esto que nosotros estamos hablando aquí ahora mismo. Sería muy interesante por lo que hablamos del tema de transmitir a los más pequeños esos valores de la amistad, del deporte y que no todo es ganar a cualquier precio, de cualquier manera, que también hay algo que el día que dejas de competir pues te queda tu vida normal en la cual tienes que también relacionarte y saber llevarte bien con todo el mundo. Eso es. Pues desde aquí, si alguno de los responsables de este tipo de actividades nos está viendo, que sepan que los amigos del Cibeles creo que están encantados en poder participar y dar charlas y contar a los más pequeños pues, bueno, cuál es el éxito de este espíritu Cibeles, que ha sido el protagonista de este programa especial con el cual queríamos celebrar el primer año de existencia de Vinx, el primer aniversario que justamente se celebraba hoy. Y para nosotros ha sido un lujo, un placer, un honor tener con nosotros a los amigos del Cibeles y nada, que siga durante muchísimos años este espíritu vivo y disfrutando tanto de las Every Cups, de los entrenamientos, como de los homenajes que bien os merecéis. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, a todos ustedes muchas gracias por estar ahí. Han sido prácticamente 2 horas de programa y nos seguiremos viendo en Vinx, en los aniversarios, en el día a día y en toda la programación del canal del Deporte Asturiano.